Capítulo 80. Repito, Yang Xiaolong, San Wukong, Emerald Asari y Jaune Arc subirán al escenario. Emerald miró fijamente al director, frustrada, molesta y un poco traicionada, aunque podía admitir que no tenía derecho a sentirse así. Los estudiantes a su alrededor habían comenzado a susurrar, no por sus nombres o las implicaciones, sino simplemente porque solo Saniels movían hacia arriba. Emerald permaneció donde estaba, agarrada a la manga de Weiss. Parece que nos han golpeado, dijo Yang. Agarró el brazo de Emerald y la apartó antes de que el silencio se volviera más ensordecedor. Vamos. Yang la subió al escenario junto a los dos chicos rubios, de hecho, todo el equipo estaba formado por 3 rubias y ella, lo que prometía todo un mundo de idiotez y pesadillas en el futuro. Claro, su padre también era rubio, pero no contaba. Él fue una excepción. Tampoco era un arco, sin importar lo que decidiera este impostor. Es mío. No el tuyo. Jaune Arc se alejó nerviosa cuando subió al escenario a su lado. Gracias. Ozpin ocultó su sonrisa. Para recolectar sus reliquias y luchar contra una competencia bastante dura, se han formado las asociaciones de Emerald Asari y Jaune Arc, junto con Yang Xiaolong y San Wukong. Formarán el equipo Sige. O sabio. Los aplausos corteses fueron su recompensa. Uno escaso en lo que a ella respectaba. Al menos tenía a Yang. Esa era, literalmente, la única misericordia a la que se aferraría. Y San no estaba mal. Era un rostro familiar y fuerte a su manera. Sin embargo, no fue Weiss. Nada de eso importaba porque Yang y San podrían haber sido literalmente el dios de la luz y la oscuridad y no habría cambiado el hecho de que ella era socia de la última persona en Remnant con la que quería estar. Dirigido por Yang Xiaolong. Enhorabuena. Yang se inclinó dramáticamente, y nadie aplaudió más fuerte que Ruby en la esquina, prácticamente chocando las manos y gritando. Escuchó vagamente: esa es mi hermana. Por encima de la multitud. El próximo equipo. Emerald dejó que Yang la sacara del escenario y la llevara a un lado con los otros equipos que habían pasado. Todos en la sala eran personas con una reliquia en posesión, los que no habían pasado se libraban de la humillación y eran enviados a casa antes de tiempo. No podía empezar a entender cómo se habían sentido, pero no había mucha simpatía en ella. Si no lo habían logrado, era porque no habían entrenado lo suficiente. Nadie empezó la vida con menos ventajas que ella. Entonces, estamos en un equipo. San sonrió. Eso es genial. Emerald se burló. Creo que todos sabemos por qué piensas que es genial, chico amante. Jeje. San rió de buen humor, pero no hizo ningún intento de negarlo. Supongo que sí. Jaune levantó una mano. No lo hago. Eso es porque eres un idiota, se burló Emerald. Yang le dio un codazo en el costado, levantando una ceja y frunciendo el ceño. Probablemente no entendía de dónde venía todo el calor. Más tarde, Esmeralda murmuró. Yang asintió, aunque no sin una mirada de advertencia para dejar de ser tan malo. No lo entiendes, Yang. Lo conseguirás más tarde. Verás que tengo razón. Y la siguiente es Whitley Schme, Neopolitan, Miltia Malachite y Melanie Malachite. ¿Neo? ¿Cómo ven? Sí, ese Neo. El Neo que trabajaba con papá y Román, quien una vez le pidió que lo llamara tío Román. Una vez. Nunca más volvió a preguntar a ese. Pero, ¿qué estaba haciendo allí? No era más cazadora en formación que Bernal. En realidad, Bernal ya estaba en Beacon, así que tal vez fue una mala idea. Aún así, ¿a qué jugaba Román? En el escenario, Neo rodeó con un brazo a su nervioso compañero, apretándolo entre ella y las hermanas Malachita. Afortunado bastardo, susurró San. Anuncio el equipo MMWN o el equipo Maroon, liderado por Whitley Schme. De nuevo, la multitud aplaudió. Whitley le lanzó una mirada anhelante. Emerald le devolvió la mirada. Ojalá. Cambiaría a Jaune por él en un abrir y cerrar de ojos. Y finalmente, tenemos a Nora Valkyrie, Liren, Weiss Schme y Blade Belladonna. Llegaron los 4 finalistas, Weiss disparando tanto odio a la chica de pelo negro que estaba a su lado, y ese sentimiento fue devuelto en su totalidad. Nora parecía ajena a todo aquello, o simplemente demasiado feliz como para preocuparse. Ren mantuvo la mirada hacia adelante y se paró con la indiferencia fácil por la que era conocido en el gimnasio Ash. No era cercana a ellos, pero hablaban. A la resistencia de Ren le vendría bien el trabajo, pero su actitud estaba a la par. Nunca rehuyó el trabajo duro.
Nora lo superó todo. Los 4 formaréis el equipo NRBW o el equipo Nierenbergia. El público no emitió ningún sonido. ¿Equipo, qué? Preguntó Weiss. Nierenbergia. Ozpin lo dijo de nuevo, con los ojos mirando fijamente por encima de sus cabezas. Aparentemente, es una flor colorida. Blanco y amarillo. Puedes agradecer al profesor Rose por el nombre de tu equipo más adelante. En una nota al margen, tu líder es Nora Valkyrie. Una forma de echarle la culpa. La tía Sommer estaría recibiendo una llamada de atención por eso, y el equipo de lo que fuera encontraría la manera de acortarlo, imaginó. El equipo de Nier, tal vez. Eso no sonaba tan mal. Las 4 personas, bastante confundidas, salieron del escenario, Nora tratando de pronunciar y memorizar el nombre confuso mientras Weiss miraba al frente con los ojos vacíos y Blake se enfurruñaba. Nadie estaba entusiasmado con los equipos. Excepto, quizás, los malaquitas, y solo entonces porque obviamente se habían dado cuenta de que se habían hecho con la rica belleza. ¿Por qué no podían dejarles tener los equipos que habían elegido? Blake podría ir con los malaquitas y Neo y podrían ser ella, Jan, Weiss y Whitley. Las cosas serían mucho más fáciles y no habría problemas de trabajo en equipo que superar. Era una tontería. Bienvenidos a Beacon y felicitaciones por aprobar la iniciación. La señorita Godwich ahora te acompañará a tus dormitorios, donde tendrás la oportunidad de interactuar y conocer a tus nuevos compañeros de equipo. Recuerda, los rostros saturados serán los aliados en los que confiarás durante los próximos 4 años, y tal vez incluso más allá. Aunque es posible que ahora no se conozcan, confío en que todos mantendrán la mente abierta y se convertirán en los mejores compañeros de equipo. Ese último sonó como si estuviera dirigido a la hija de cierta persona, dijo Jaune, dando un paso adelante mientras el último de los estudiantes abandonaba el auditorio. ¿Lo hizo? Preguntó Ozpin. Entonces tal vez lo fuera, aunque con la misma facilidad podría dirigirse a la señorita Belladonna y Schme, o a cualquier otra asociación que comenzara en un terreno por lo demás rocoso. Gracias por ayudar con los nombres de los equipos. Estaba teniendo problemas particulares con MMWN. La idea de convertir la W en otra letra no se me había ocurrido. Estoy seguro de que lo habría hecho, dijo, pensando en el Team Ruby o Ruby. Como Ozpin finalmente lo hizo pasar. No estoy seguro de que el equipo Flor esté muy contento con su nombre. Yo diría que no. Aún así, es un problema de Sommer con el que hay que lidiar ahora. Al final, la mayoría de los equipos se refieren entre sí por los acrónimos de todos modos, por lo que el nombre completo apenas importa. El equipo NRBW puede llamarse a sí mismo como quiera. Todavía no podía creer que Ozpin fuera y nombrara a Nora líder del equipo. Bueno, podía, pero solo porque sabía que Ozpin pensaba que ella era la doncella de la primavera. Y qué mejor manera de asegurarse de que tenía gente a su alrededor que convertirla en líder de su equipo. En teoría, le enseñaría responsabilidad, estrategia y paciencia. Todo eso estaba muy bien, pero Jaune conocía a Nora mejor que la mayoría. No podías obligarla a ser paciente si la clavabas en el suelo. No puedo evitar pensar que estás jugando aquí, Ozpin. ¿A qué te refieres? Las tareas del equipo. ¿Nora y Ren juntos? Posiblemente, pero es muy conveniente que se lanzaran a áreas similares. Mientras tanto, Jan tuvo que rastrear la mitad del área de entrenamiento para llegar a Emerald. Jaune, por su parte, todavía resultaba extraño referirse a sí mismo en tercera persona, fue arrojado casi encima de ella. La única razón por la que no se enfrentaron cara a cara al principio fue porque su estrategia de aterrizaje fue usar los árboles para drenar su impulso. Una estrategia mejor que ser salvado por Pirra. Ozpin permaneció en silencio. Querías que estuvieran juntos en un equipo. Si hubiera podido elegir, me habría gustado que estuvieran en un equipo con la señorita Valkyrie y el señor Ren, en realidad. Por desgracia, el destino no siempre es tan afortunado. No le des demasiada importancia a las cosas. Si realmente quisiera obligarlos a estar juntos, me habría saltado las tareas por completo y simplemente los habría colocado en un equipo. Ozpin enarcó una ceja. Después de todo, está dentro de mi autoridad, y también podría elegir equipos con acrónimos simples. Nos habría ahorrado trabajo a todos. Nora y Ren se toparon primero con Blake y Weiss, pero Emerald y Jaune no se quedaron atrás. Si no fuera porque Jan y San los distraían, se habrían topado con ellos primero y habrían formado un equipo juntos.
Emerald, Jaune, Ren y Nora. El equipo exacto que Ozpin quería. Muy conveniente. De todos modos, los equipos están asignados, dijo Ozpin. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Te quedas en Vale por un tiempo? Una semana o dos, dijo Jaune. Para asegurarse de que Emerald estaba bien y podía manejar estar sola. Después de lo cual tengo algo que tengo que hacer en Atlas con Winter. Él esbozó una sonrisa. Cosas de compromiso. Rituales sociales. Ya sabes lo que parece. Ozpin soltó una risita. Por supuesto. La familia Schne debe presumir de ti como el caballo de premio que eres. No era una mentira, pero tampoco toda la verdad. Había otras cosas que hacer en Atlas, una de las cuales era que Winter había localizado lo que creía que era otra ruina Asari. Si eso resultara cierto, podría arrojar más luz sobre el maldito símbolo en su mano y los orígenes de la civilización de Ozpin y Salem. Iré a ver a Emerald antes de irme. Asegúrate de que ella esté de acuerdo con todo. No me iré por mucho tiempo y el gimnasio Ash estará en receso, ya que la mayoría de los estudiantes están ocupados solicitando ingreso a las academias de todos modos. El mayor riesgo era dejar a Cinder y confiar en que no pasara nada malo. Tendría que pedirle a Em que la vigilara. ¿Te reunirás con James? Posiblemente. Depende de si se da cuenta de que estoy ahí. Ahora es un general. Estoy seguro de que sus agentes le informarán en el momento en que llegues. ¿De verdad crees que tendría agentes de inteligencia que vigilaran mi paradero? Señora Sari. ¿Crees que no lo haría? Touché. Muy bien. Lo llamaré antes de irme. Sería lo mejor. James molestó bastante cuando decidiste huir de Atlas y cargar con la culpa del colmillo blanco sobre tus hombros. Por lo que ocurría, James no había tenido miedo de desahogarse. Destruir el colmillo blanco puede haberte hecho ganar un pase allí, pero no le demos más razones. Dudo que esté encantado de que hayas elegido Vale como lugar para tu escuela de formación. La política no es lo mío. Y, sin embargo, estás comprometida con Winter Schneede. Curiosos compañeros de cama, tú y la política mantenistan. Ozpin sonrió. Literalmente en este caso. Winter y yo no, se interrumpió. Lo que Winter y él habían hecho y no habían hecho era asunto suyo y ya era bastante complicado. Gracias por invitarme, Ozpin. Te dejaré en paz. Si algo le pasa a Emerald, cualquier cosa, ya sabes cómo llegar a mí. Por supuesto. Relájate un poco, Jaune. He aumentado la seguridad alrededor de la escuela. Nadie se acercará a ella. Y Blade Belladonna está siendo monitoreado. Serás el primero en saber si ocurre algo malo. Jaune asintió, pero se detuvo en la puerta. No pierdas de vista a Jaune también. El otro Jaune. Jaune Ark. ¿Por qué? ¿Está relacionado contigo de alguna manera? Pregunta peligrosa. Pregunta cargada. Obviamente, Ozpin no se había dado por vencido del todo en lo que no era del todo una suposición incorrecta. Pues simplemente porque fue entrenado por, y si lo que Glinda me dice es correcto, fue entregado a Beacon por Raven Branwen. Un poco de las dos cosas. Pero también la expresión en el rostro de Emerald. Ah. Sí, me di cuenta de eso. Creo que estaba bastante molesta conmigo. Se rió entre dientes. Yo diría que eso era obvio. De verdad. Ozpin suspiró. Les dije que sus parejas serían las primeras en tocar la reliquia que sostenían. No es culpa mía que todos pensaran en ser más astutos que el sistema. Si hubiera hecho una excepción con uno de ellos, habría tenido que hacerlo con todos. No sería la primera vez que Ozpin hacía excepciones para aquellos que consideraba útiles. Ruby, por ejemplo. Está bien de cualquier manera. Estoy seguro de que a Em le caerá bien con el tiempo. Te veré más tarde, Ozpin. Que tengas una buena noche. Tú también, Jaune. Tú también. Jan la arrastró hasta el pasillo. San y Jaune estaban charlando en su nuevo dormitorio. Era una habitación pequeña con 4 camas, 4 cómodas, 2 armarios y un baño en suite. Emerald había tomado la cama más a la izquierda y contra la pared, casi rogándole a Jan que tomara la que estaba al lado de la suya y actuara como escudo humano. No era que en realidad pensara que San o Jaune intentarían cualquier cosa, sino que no le gustaba bajar la guardia a menos que alguien en quien confiara estuviera cerca. Era algo a lo que Jan estaba demasiado acostumbrado de sus fiestas de pijamas.
De la noche a la mañana, en una casa extraña, no le gustaba dormir sola, y habían empezado a compartir la cama, a veces incluso ella y Ruby. A la tía Sommer le pareció lindo. Está bien, dijo Jan, alejándola un poco de la puerta abierta. Derrame. Eres cauteloso con la gente nueva, pero esto se lleva la palma. Y sé que no te importa el sol tanto como te pones. ¿El chico nuevo te hizo algo en el bosque? ¿Necesito hablar con él? La forma en que Jan levantó el puño dejó en claro que la palabra sería golpeada. Tentaba decir que sí, pero luego Jan se daría cuenta de que le había mentido. No. ¿Y luego qué? No puedes dejar de mirarlo. Tienes que ser capaz de ver las similitudes. Soltó Esmeralda. ¿Entre él y el tío Jaune? Pues sí, claro. Ella puso los ojos en blanco. Son como versiones más jóvenes el uno del otro o algo así. Tu papá es el famoso gemelo de tu compañero de equipo, excepto que es mucho más literal. Al ver que le estaba molestando, Jan suspiró. Simplemente asumí que era un pariente lejano o algo así. Ya sabes, el hermano y la hermana algunas generaciones atrás se mudan a diferentes reinos y las familias simplemente se olvidan unos de otros. Eso era algo que en realidad no había considerado, pero también algo que descartaba. Papá se llamaba a sí mismo Ark antes de Asari, sintió la necesidad de cambiar de opinión y siempre era evasivo cuando hablaba de la familia. Sí, si te digo algo, ¿prometes no decírselo a nadie? Y me refiero a nadie, ni a tu mamá ni a tu papá ni a Ruby tampoco. Claro. ¿No podría darle un poco más de seriedad que eso? Había tantos secretos peligrosos que su padre tenía, desde trabajar con Roman Torchwick hasta la existencia de Salem, pasando por el riesgo de Cinderfall y cómo estaba involucrado con algunas de las personas más peligrosas de Remnant. Era propio de Jan resumir todo eso en una palabra, y como si ella se atuviera a lo que decía. Supongo que este no es un secreto realmente peligroso, y Jan nunca lo contaría. ¿El verdadero nombre de papá no siempre fue Asari? ¿Sí? Jan parecía curioso, pero solo eso. Supongo que fue Ark, ¿verdad? No tiene mucho sentido que te pongas nervioso de otra manera. Esmeralda sintió. Jaune Ark. Es una gran coincidencia, especialmente con sus rostros tan similares. ¿No puedes hablar en serio? Relájate, estoy bromeando. Obviamente no es una coincidencia. Entonces, tu viejo una vez tuvo ese nombre, pero tuvo que cambiarlo, luego llega un nuevo niño, obviamente relacionado, y con el mismo nombre que tuvo tu papá una vez. No estoy seguro de qué pensar. Supongo que sabes más. No sé nada. Papá nunca menciona a su familia. ¿Nunca? Pensé que siempre te lo contaba todo. Lo hace. Dijo ella, frustrada. Le contó literalmente todo, desde Salem hasta Grimm, pasando por Tyrant, sus planes, sus acciones criminales. Confiaba plenamente en ella y, sin embargo, el tema de la familia se evitaba una y otra vez. Tal vez él no pensó que fuera importante. Si se deshicieron de él y eso fue todo, entonces no importa. ¿Lo hace? Solo quería mantenerme alejado de eso. Vaya. Vaya. Te has deshecho de... ¿Crees que lo abandonaron? ¿O repudiado? Sabes que me acaba de recoger de la calle. No fui adoptado de un orfanato. Sí, me lo has dicho. Jan parecía tan incómodo como siempre en eso. Siempre lo había sido y hacía tiempo que había dejado de preguntarse cómo había sido la vida en aquel entonces. Cada vez que Emerald se lo decía, se enfadaba más y más. Algo así como lo hizo la tía Sommer. Creo que tal vez papá me acogió porque sentía lástima por mí. Eso es algo obvio, Em. Dudo que te haya acogido para tu épica conversación, espera. Mierda. Jan había descubierto sus pensamientos. ¿Crees que sintió simpatía porque pasó por algo similar? Se pasó una mano por el pelo. Shit. Esmeralda sintió. No lo sé con certeza. Tal vez lo perdieron, tal vez se lo llevaron o pensaron que había muerto. Tal vez lo dieron en adopción. De cualquier manera, Jaune Ark, mi padre, sintió que tenía que cambiar su nombre. Y Jaune Ark, el idiota de nuestra habitación, se quedó con el suyo. Como si lo reemplazaran. Jan se pasó una mano por el pelo con evidente agitación. También le tocó un poco de cerca, especialmente los temas de abandono. Quiero decir, no sabemos nada de esto con certeza, ¿verdad? Todo es solo una idea. Quiero preguntarle a papá. Sí. Eso es lo que haces.
Mientras tanto, sé que es difícil, pero hay que darle una oportunidad a este tipo. Tal vez no lo sepa. Quiero decir, ¿te recogieron a qué, a las 9? Suponiendo que tu padre tuviera algún tiempo solo antes de eso, Jaune, el más joven, habría tenido entre 2 y 6 años cuando dejó a la familia. Él no sería responsable. ¿Te sentirías así si descubrieras que Raven tiene un hijo y una familia? Preguntó Esmeralda. No. No, no lo haría. Pero te estoy diciendo que seas una persona más grande de lo que yo lo sería. Tú eres el tranquilo. Soy el idiota que se sale de control. Jan sonrió. Actúa, ¿de acuerdo? Acorralaremos al tío Jaune en el gimnasio Ash y le sacaremos información. Jan tenía razón. Molesto. Jaune, que solo se refería a su pareja por su nombre y a su padre como papá, realmente no pudo haber estado involucrada en nada de lo que le sucedió a su padre. Ella lo sabía, pero saber que eso era como saber que una araña colgando sobre tu cabeza cuando te ibas a dormir no tenía en mente tu muerte. Eso no impidió que lo miraras toda la noche. Lo intentaré. No es solo eso. Él también es un idiota. No aceptó ni una pista cuando nos encontramos en el bosque. Los chicos son idiotas, coincidió Jan. Eso es estándar. Sabes que Sam y Whitley también lo eran. Es cierto, pero no eran idiotas que también la molestaran con una cara y un nombre que no merecían. Haré lo mejor que pueda. Bien. Jan aplaudió con el brazo. Volvamos entonces. Antes de que piensen que estamos planeando asesinarlos y reemplazarlos con Whitley y Weiss. Tentador. Muy tentador. Los chicos estaban charlando animadamente cuando regresaron. Sam había hecho su magia habitual para hacer reír al otro. La única persona con la que no parecía capaz de hacerse amigo era Whitley, y eso era por razones. Levantó la vista cuando regresaron y guiñó un ojo. Entonces, ¿decidiste cuál de nosotros es el más sexy? Jan resopló. ¿Crees que estábamos hablando de eso? Bueno, tenía que ser algo que no querías que escucháramos. Viviré con esperanza. Entonces tendrás esperanzas de que dure mucho tiempo. Jan se subió a la cama y se quitó las botas para ponerse los calcetines. Correcto. Primera reunión oficial del equipo Sige, organizada por mí, su hermosa e increíble líder de equipo, Jan Xiaolong. No aplaudas demasiado, ja. Sam y Jaune estaban aplaudiendo. Jan parpadeó y luego se inclinó dramáticamente. Jeje. Creo que podría acostumbrarme a esto. De acuerdo. Ahora todos estamos en un equipo y no son exactamente los equipos que queríamos cuando todo esto comenzó, pero debemos intentar que funcione. Al fin y al cabo, estamos atrapados juntos. Vamos a hacer las presentaciones una a la vez. Yo iré primero. ¿Por qué estamos haciendo esto? Preguntó Esmeralda. La mayoría de nosotros ya sabemos. Nena, cállate. La mayoría de nosotros nos conocemos, pero no todos. Emerald se cruzó de brazos y se enfurruñó. Soy Jan Xiaolong, líder del equipo. Crecí en Patch y me mudé a Vale hace unos años. Tengo una hermana que se está entrenando aquí en Beacon para ser doctora, actualmente es la enfermera más linda que jamás hayas visto. Soy amigo de desde hace mucho tiempo, y entrené en el gimnasio Ash. También es posible que me reconozcas por haber ganado algunos trofeos regionales. Tiró el último de manera tan casual, pero con un movimiento de su cabello engreído. No dijo Sam. Nunca he oído hablar de ti, repitió Jaune. Emerald se rió mientras Jan tropezaba y casi se cae de la cama. TCH. Muy bien. Esmeralda. A tu turno. Es mejor acabar de una vez. Soy Emeralda Sari. Soy amigo de Jan, he vivido en Vale la mayor parte de mi vida con mi padre. Estudio en el gimnasio Ash. Eso es todo. Jan parecía un poco molesta porque era todo lo que estaba dando, pero ¿qué más había? ¿Que le gustaba la lectura y la pastelería? ¿Que planeaba convertirse en una cazadora fuerte y ayudar a su padre a defenderse de Salem? Esas cosas no eran importantes para que ellos supieran. Supongo que lo reemplazaré, comenzó Sam. Soy Sam Wukong, originario de Bakuo y ahora vivo la gran vida aquí en Beacon. Quiero ser un cazador genial porque un anciano sabio una vez me ayudó cuando era joven y me dijo que no solo sería un gran cazador, sino que conocería a la chica de mis sueños. La mayoría de las veces entrenaba luchando contra otros cazadores en entrenamiento en Bakuo, al menos hasta que su profesor se cansó de eso y me contrató. Desde entonces, he venido a Vale y he entrenado en el gimnasio Ash.
Ahora estoy soltera y lista para mezclarme. Chasqueó la lengua y señaló con ambos dedos en su dirección. Emerald puso los ojos en blanco. Era difícil saber si San tenía más confianza que sentido común o si no se trataba de un elaborado plan para que ella bajara la guardia a su alrededor. Si es así, tuvo un éxito molesto. Y seguía sin cerrarse la camisa. ¿Cuánto tiempo llevaba puesta esa cosa? ¿Años? Y por último, pero no menos importante, dijo Jan. Sí. El último miembro de su equipo se sentó. Soy Jaune Ark. Encantado de conoceros a todos. Viví en Ansel antes de venir a Beacon. Amo a mi familia y a todas mis hermanas. Somos una familia muy grande. No notó el tic en el rostro de Emerald, ni la mirada preocupada que Jan le lanzó. Supongo que no estoy muy seguro de por qué quería convertirme en cazador. Al principio fue porque solo quería ser un héroe y genial, pero creo que ahora es porque no quiero tener miedo de las personas peligrosas y porque necesito serlo. ¿Es necesario? Preguntó San. ¿Qué es esto? ¿Algunas profecías predestinadas? Jaune se echó a reír. ¿Sabes? Nunca pregunté. Mi madrina me acaba de decir que tenía que hacerlo. No lo llames idiota. No lo llames idiota. No lo llames idiota. Eso es genial. Jan mintió entre dientes. Mira, todos nos estamos conociendo. Esto será increíble. Y tú eres amiga de Nora y Ren, ¿verdad? Sí. Impresionante. Nosotros también los conocemos. El equipo Sige hará ejercicio. Parecía que eso estaba más dirigido a ella que a Jaune o a San. Ya lo veréis todos. Seremos el mejor equipo de todos los tiempos y el mejor de los amigos. Pongámonos todos de acuerdo para trabajar en ese sentido. Estoy dentro, dijo San. Equipo Sige para siempre. Jaune sonrió. Sí. Todas las miradas se volvieron hacia ella en un rincón, sentada en su cama con las rodillas dobladas hacia el pecho. Jan tenía esta intención desde el principio. ¡Qué fastidioso! Y ahora, si no accedía a participar en la despedida amorosa, Jan la iba a acosar todo el día. Esmeralda suspiró. Sí, exclamó ella inexpresiva. Vamos equipo SIJE. Lo suficientemente cerca. Barra. ¿Estás bien, hombre? Jaune miró hacia atrás en el tiempo para ver a San alcanzarlo. Era extraño ver al otro chico con el uniforme escolar, especialmente porque la camisa blanca estaba abotonada. No todo el camino, se dio cuenta. Los dos botones superiores estaban desabrochados. Sin embargo, él estaba sonriendo y Jaune le devolvió la sonrisa. Sí, estoy bien. ¿Tú? Primer día de clases. No podría ser mejor. Estaba tan alegre. Jaune no pudo evitar sentirse un poco más feliz por ello y caminaron por el pasillo uno al lado del otro, siguiendo el olor de la comida y los letreros útiles que los maestros habían colocado alrededor para guiarlos a la cafetería. Al parecer, Jan y Emerald ya conocían el camino y dijeron que se pondrían al día. Sabía que era para que pudieran vestirse y no tener que preocuparse por él y San. Había cosas a las que acostumbrarse a compartir una habitación compartida con dos chicas. ¿Realmente estás bien? Preguntó San. Sé que Em y Jan pueden ser un poco demasiado. ¿Te refieres a que hacen todo lo posible por no tenerme en su equipo? No nos tienes, hombre. No fuiste solo tú. Eso era cierto, pero no parecía importarle San de ninguna manera. No, rasca eso. A Emerald no le importaba San. Jan no había mostrado mucha enemistad hacia él, solo tenía la sensación de que ella quería a otros amigos en su equipo primero. Esmeralda, sin embargo, eso era más personal. ¿Realmente no le gustó? No te lo tomes como algo personal, tío. Mira, conozco a Emerald. Es una chica complicada y tarda en conocer a alguien. Siempre adopta una personalidad fría con los extraños. No es nada nuevo. O cualquier cosa de qué preocuparse. ¿En serio? De verdad. Es increíble una vez que la conoces, pero no es el tipo de persona a la que le encantan las emociones. Un poco frío a veces, un poco sarcástico. Bueno, mucho sarcástico, pero si puedes mirar más allá de eso, encontrarás que es motivada y leal. Los amigos son muy importantes para ella. No tanto como su padre, murmuró San, pero sigue siendo una cosa. Jaune le dedicó una larga mirada al otro chico. San realmente sabía mucho sobre Emerald, y no estaba exactamente ciego a la forma en que había tratado de coquetear la noche anterior. Normalmente sería malo en eso, pero San era tan obvio que incluso Jan lo llamó.
Supongo que le gusta Emerald. Eso podría haber sido incómodo, y tal vez lo sería. Las relaciones en un equipo podían volverse problemáticas si alguna vez se juntaban y luego se separaban, pero en realidad no era asunto de él, y no era como si tuviera una oportunidad con ella. De todos modos, no de esa manera. Me gustaría hacerme amigo de ella. ¿Tienes algún consejo? Tiempo. Eso es prácticamente todo lo que puedo decir con Em. No se trata de esforzarte al máximo o ser la mejor persona del mundo, simplemente dejar que ella llegue a aceptarte como si no trataras de aprovecharte de ella. Aparentemente, incluso Jan y ella se odiaron una vez. ¿En serio? Esa fue una buena noticia. Esos dos estaban tan cerca que bien podrían haberse estado comunicando telepáticamente. ¿No crees que es algo que hice entonces? La derribé y puede que me haya parecido un poco raro. Amigo. Comencé una pelea de hockey de aire para ganarle un beso. Y la abordé con el pecho. No puedes haber salido más estúpido que yo. San golpeó el pecho de Jaune con el dorso de su mano. Sé tú mismo. Estarás bien, hermano. Jaune sonrió alegremente, un poco más seguro de sí mismo. San conocía a Emerald mejor que él y, aunque no funcionara, el propio San era un tipo genial. Tenía la sensación de que podrían convertirse en mejores amigos. Y siempre están Ren y Nora aquí. No es que vaya a estar solo si no me llevo bien con una persona. Gracias, Sol. Haré lo mejor que pueda. Ese es el espíritu. San olfateaba el aire. Oh. Huele como si estuviéramos cerca. La cafetería ya estaba llena cuando llegaron. Sin embargo, Nora había reservado un asiento para ellos y gritó cuando los vio. Jaune tiró del brazo de San y los señaló, acercándolo. Oye, dijo. Estos son Nora y Ren. Chicos, este es San. Lo conocemos. Nora extendió un puño que San golpeó. Lo vi un par de veces en el gimnasio. ¿Fueron todos al mismo gimnasio? ¿Cuáles son las probabilidades? Estos son Weiss y Blake, dijo Nora, presentando a sus nuevos compañeros de equipo. Estos son Jaune Ark y San Wukong. Son amigos. Encantado, dijo Weiss. HM. Blake se negó a levantar la vista de un libro que estaba leyendo. Sus orejas felinas la marcaban como un fauno como San, pero aparentemente no tan amigable. Por otra parte, los había visto y los había endurecido en el bosque. Emerald y yo lo estamos haciendo mejor que ellos. A lo mejor no me preocupa nada. ¿Cómo está tu equipo? Le preguntó Ren. Bajó la voz. Mejor que la nuestra, espero. Jaune soltó una risita. Hay problemas iniciales. ¿Esmeralda? ¿Se nota? Ren, Nora e incluso la guapa chica de pelo blanco llamada Weiss lo miraban como si fuera un tonto. Al final, fue Weiss quien respondió. Emerald a menudo desconfía con las personas nuevas, por lo que no es una sorpresa que sea fría contigo. Lejos de molestarlo, la confirmación de lo que San había dicho antes lo tenía sentado un poco más alto. ¿En serio? ¿Es algo temporal? En su mayor parte, dijo Ren. No creo que ella haya sido fría conmigo, pero luego realmente no intenté hablar con ella. Nora, sin embargo. Le tomó tiempo abrirse paso. Una vez que te respete, será más fácil llevarse bien con ella. Emerald es igual que cualquier otra persona, dijo Weiss. La gran diferencia es que para ella es culpable hasta que se demuestre su inocencia. Asumirá que los extraños son completos idiotas que buscan sus propios fines egoístas, y luego esperará a que los sorprendan. Eso sonaba un poco cínico, pero aún así era mejor que ella lo odiara rotundamente. Tendré que demostrar que soy un tipo decente. No debería ser demasiado difícil. Raven me enseñó a ser un verdadero caballero y cazador. Y Raven sabía lo que era mejor, obviamente. Era cocinera y probablemente tenía muchos amigos. Puede que ayude o no que te parezcas a su padre, dijo Weiss. Nora se inclinó hacia adelante, con la barbilla apoyada en la mano. ¿Lo hace, no? ¿Eh? Jaune se resistió ante la repentina atención, especialmente de Nora. Sus mejillas se calentaron y San comenzó a reírse a su izquierda. Jaune le dio un codazo por debajo de la mesa. ¿A qué te refieres? Exactamente lo que dije. Pareces una versión más joven de su padre. Teniendo en cuenta que es algo así como una niña de papá, puedo imaginar que eso podría hacer las cosas incómodas. Gana unos centímetros, déjate crecer la barba y el pelo y podrías pasar como gemelos. Hizo una pausa. ¿Está la familia Asari relacionada con la familia Ark?
Blade levantó la cabeza y el libro se cerró con un chasquido. No lo creo, dijo Jaune. No tengo otra familia que la mía. // Hola papá. Buenos días, Jaune bajó la vista hacia su imagen en el pergamino. Podía ver un dormitorio en el fondo junto con Yang secándose el pelo en la cama de al lado. ¿Cómo fue tu primera noche en Beacon? ¿Bien? ¿Te llevas bien con tu equipo? Sí. Claro. El resoplido de Yang sugería lo contrario. Lo dejaría pasar por ahora. Esta era la primera vez que Emerald estaba debidamente lejos de él desde que había sido adoptada. De que estuviera dispuesta a intentarlo todo era digno de estar orgullosa. Me alegro de escucharlo. Hoy son tus primeras lecciones, ¿verdad? Trata de hacer algunos amigos más mientras estés allí. Y diviértete. No te preocupes por las calificaciones tan temprano. No lo haré. ¿Ya desayunaste? Espero que no te quedes comiendo pastel sin que yo esté allí para... Papá. Estaré bien. Correcto. Arrepentido. ¿Solo estabas llamando para ver cómo estaba? Estaba en la biblioteca de su majestuosa casa, con el grueso tomo del templo Asari sobre la mesa frente a él, notas frescas y traducciones de Oblek esparcidas sobre la mesa, junto con un comunicado de la propia tribu Asari en Bakuo. Quería hablar. Esmeralda lo observó de cerca. ¿Estás bien? ¿No estás solo? Aquí está tranquilo, admitió, pero no soy una planta de interior. Te echo de menos, pero sé que te divertirás allí, así que no pasa nada. Y también te metiste en un equipo con Yang. Eso es genial. Sin embargo, no Wazy Whitley. No siempre podemos tener todo lo que queremos. Ozpin hizo trampa. Lo hizo, pero Jaune sintió ganas de señalar a Emerald y Yang también lo intentó. Por otra parte, él les había enseñado eso, así que, ¿quién tenía realmente la culpa? Por las mismas enseñanzas del gimnasio Ash, Ozpin tenía el derecho de engañar a los equipos como quisiera. Sus lecciones enseñaban que si no estabas haciendo trampa, no lo estabas intentando, y que lo único que importaba era cuánto podías salirte con la tuya. Eso solo significa que te golpeó. Tal vez planifique mejor la próxima vez. No tuvimos tiempo de planificar. Esmeralda suspiró. Eso no es lo que quería preguntar. Bueno, Esmeralda apartó la mirada por un segundo y luego la devolvió. ¿Tengo algún otro miembro de la familia? Sustrai. No lo sé. Te encontré en la calle y estabas solo. Obviamente, alguien tenía que darte a luz, pero... Eso no. Quiero decir, a través de tu costado. ¿Su lado del arco? Jaune. Solo a eso podía referirse ella. Suponía que era inevitable dado que ahora ella estaba en el mismo equipo que él. Las similitudes serían demasiado para ignorarlas. Y, por supuesto, nunca le había importado lo suficiente como para preguntar sobre eso en el pasado, por lo que fue un poco exagerado suponer que de repente querría saber sobre la familia lejana ahora. Sin embargo, la familia Ark no era suya. Aquí no. Tuvieron un hijo y ya no era el hombre que era ahora. Su familia estaba en una línea de tiempo diferente y él había llorado por ellos cuando murieron. Como Somer y tantos otros, tenían una vida mejor aquí. No sería bueno arruinar eso interviniendo y dificultando las cosas. O para herir esta versión de mí mismo arrastrándolo a problemas en los que no tiene derecho a involucrarse. No dijo. No tengo familia. ¿Ninguno? ¿Qué les pasó? Murieron. Mi familia está muerta. Sonrió para demostrar que no le molestaba. Ya no. Lamento reventar tu burbuja, pero solo somos tú y yo. Y los amigos y la familia que hagas en el camino. Claro. Y Winter. Y Winter admitió. ¿Era todo lo que necesitabas? Sí. Eso fue todo. Emerald miró a Yang. No podía distinguir su expresión. Tengo que irme. El desayuno terminará pronto y luego están las lecciones. Muy bien. Buena suerte en tu primer día. Sé bueno. Te amo. Te amo a ti también, papá. La llamada terminó y dejó el pergamino, suspirando y bebiendo su té matutino. No se sabía cuánto le creía a Emerald en ese aspecto, pero no era más que la verdad. La familia Ark no era suya más de lo que Emerald era la de Cinder. Todo era diferente. Con suerte, ella no sería demasiado dura con el idiota que había sido cuando era adolescente. Un portal se difuminó a la vida detrás de él. La ráfaga de viento de Mistral hizo volar las páginas sobre la mesa. Me preguntaba cuándo vendrías tú. Vaya.
Las botas de Raven retumbaron en el suelo de madera, su espada raspó mientras la desenganchaba y la golpeaba contra la mesa, raspando la superficie. ¿Soy tan predecible ahora? Tal vez la próxima vez venga en la oscuridad de la noche y te despierte con una trompeta junto a tu oído. ¿Cómo podrías ser menos predecible siendo una perra? Preguntó con una sonrisa de suficiencia. Raven se rió a su vez, arrastrando una silla y haciéndola girar para poder sentarse con las piernas a ambos lados del respaldo, con los brazos cruzados sobre la parte superior. Bajó la barbilla para apoyarla en las muñecas. Recibí tu mensaje. Querías hablar. ¿Te das cuenta de que podrías haber usado el mensaje mismo para tener esa charla? Mis portales no son un servicio de taxi para ti y tu esposa. Prometida. ¿Cómo? ¿Problemas en el paraíso? No. Simplemente, todavía no estamos casados. Y usted no es de las que pinchan, señora Xiaolong. Vio cómo su sonrisa se desvanecía. Dudo mucho que hayas solicitado el divorcio real cuando te fuiste. Es probable que sigas figurando así. Taiyang lo habría hecho en mi nombre. Tal vez, pero eso fue lo que consiguió por tratar de hacer agujeros. ¿Qué querías? Preguntó. Quiero que la tribu vuelva a moverse. La gente de los asentamientos cercanos ha estado preguntando por nosotros. Salem. Quizás. Una de ellas fue descrita como una mujer de piel bronceada con cabello castaño oscuro y capucha. Alguien que caminaba con un bastón largo y se comportaba con una confianza inusual. Raven sacudió la cabeza. En el mundo de hoy, eso es suficiente para tenerme nervioso. La tribu se está moviendo. No nos vamos a quedar quietos si podemos evitarlo. Salem tampoco. Esta nueva persona no coincidía con nadie que se le ocurriera de su lado, pero entonces, ¿por qué no reclutaría nuevas armas para que le sirvieran? Estaba haciendo lo mismo con Raven, Roman y el Imperio Criminal. Y necesita a alguien que reemplace al Colmillo Blanco. Algo con suficiente poder de golpeo como para amenazar a Ozpin. No me quedaré con tu tiempo, prometió. Quería preguntar por Jaune. Raven soltó una risita. Qué cohibido de ti. Yo no. Otro yo. Él puso los ojos en blanco cuando ella se rió. ¿Le pediste a Ozpin que lo pusiera en un equipo con Emerald, no? ¿O para ponerla en un equipo con él y los demás? Supo que lo tenía cuando su sonrisa se volvió un poco engreída. No tengo ni idea de lo que quieres decir. No funcionó. La sonrisa de Raven se desvaneció. Jaune y Emerald se unieron al mismo equipo, pero están asociados con Yang y San, y Nora y Ren están con Weiss y Blake. Naturalmente, conocía todos los nombres de sus recuerdos abarrotados en su cabeza por Jin. Confía en que Ozpin fallará incluso esa pequeña petición. Así que era ella. ¿Por qué? ¿Por qué no? Jaune es una Branwen ahora, si no por sangre, sí por entrenamiento. No malgastaría mi inversión dejándolo morir a manos de un Grimm cualquiera. Ese equipo habría sido mantenido a salvo por Ozpin, siempre y cuando la que él cree que es la doncella de la primavera siga siendo parte de él. Ellos también habrían sido objetivos. Sabes que Salem tendrá espías en Beacon. Raven sostuvo su mirada. Ese era tu plan. Quieres usarlo como cebo para atraer a los enemigos, porque tienes un vínculo con él, lo que significa portales. Nora va a ser un objetivo gracias a Ozpin, lo que significa que estaría en el meollo si compartieran equipo. Y me arrastrarías si Emerald fuera atacada. Suspiró. No me aprecio eso, Raven. Estamos del mismo lado. Si necesitas mi ayuda, pídeme. No pongas a mi niña en peligro. No tenías intención de entrenar a tu yo más joven, a pesar de saber el peligro en el que estaría. Tomé medidas para garantizar su seguridad, medidas que no estabas dispuestas a dar. Eso no lo estaba evitando. Mentiroso. No veías el valor en él. Todavía no lo hago. Raven se burló a través del respaldo de la silla. A pesar de todas esas veces que tu padre te dijo que tuvieras confianza, sigues siendo todo lo contrario. Has estado ocupado tratando de hacer que tus amigos sean más fuertes, pero solo aquellos que consideras que valen la pena. Naturalmente, no te incluirías a ti mismo en eso. Después de todo, estabas indefenso al final. Todos murieron a tu alrededor. Se le revolvió el estómago. Cuida tus palabras, Raven. Ja. ¿O qué? ¿Me vas a echar? Hice lo que había que hacer. Él no eres tú. Él solo tiene la capacidad de convertirse en ti.
Es posible que tus amigos hayan sido protegidos a través de tus acciones, pero al descuidarlo, estabas dispuesto a desperdiciar su vida. Es mi vida. No, no lo es suyo. Suyo para vivir y suyo para perder. Tenlo en cuenta la próxima vez que pienses que no vale la pena el esfuerzo. Capítulo 81. Bajarse del avión comercial en Atlas le recordó su primera llegada con Emerald, cuando ella todavía desconfiaba de él y su único objetivo había sido ganar algo de dinero fuera de Vale. No había cambiado mucho a pesar de que el colmillo blanco había ido y venido con casi 10 años de diferencia. El frío se filtró un poco más en sus huesos y se envolvió con más fuerza en el abrigo, limando el avión con todos los demás pasajeros. Se dirigieron a los carruseles giratorios donde sacarían su equipaje. Jaune se saltó eso, levantando el estuche de su espada a su lado y sometiéndose al inevitable procedimiento aduanero. 10 minutos, una revisión de equipaje y una entrevista más tarde, Atlas no se arriesgaba, al parecer, salió a la zona de llegadas, donde le esperaba un numeroso grupo de hombres y mujeres con uniformes militares blancos. No era el blanco de Atlas, sino el blanco y el azul pálido de la familia Schne, repleto de su distintivo emblema de copo de nieve. Maestro Schne Asari. El del centro, el mayor, le hizo una reverencia. Bienvenidos a Atlas. Winter se disculpa por no poder saludarle en persona, pero los asuntos de la COSUDE exigían su atención. Está bien. ¿Schne Asari? No recordaba que su apellido fuera ese. No era demasiado difícil imaginar a Jack difundiéndolo, para mostrar al mundo su última táctica. No era tan malo, supuso. Uno de los asistentes se llevó su estuche de espada y el otro su pequeño equipaje. Lo escoltaron fuera del edificio y lo llevaron a una limusina de color blanco puro estacionada afuera. La gente que iba y venía se detenía para mirarlo, algunos lo reconocían, pero otros tantos intentaban averiguar quién era la aparente celebridad. Delante y detrás de la limusina había otros 2 coches. Tenía una escolta armada. Todos los asistentes, excepto el que había hablado antes, partieron hacia los otros vehículos, el mayor con la puerta abierta para Jaune y luego subió detrás de él. Había espacio suficiente para 10 personas en la parte trasera de la limusina y, sin embargo, el hombre tomó una sola silla unida al tabique del conductor, dejando los cómodos sofás para él. Incluso abrió una mini nevera y sacó una botella de vino. ¿Un trago, maestro? Cerveza. Si es que lo tienes. Por supuesto. La botella se fue y salió otra mucho más pequeña, que abrió con un pequeño objeto metálico que sacó de su bolsillo. Importamos nuestras cervezas y de cervecerías célebres en todo Remnant. Este es de vacuo y tiene un sabor picante que recuerda al vasto desierto. Caro, pues. Ciertamente lo probó. No demasiado pesado ni pesado y con una patada se encontró disfrutando. Era el tipo de bebida que tomabas para la experiencia y no para emborracharte, lo cual estaba muy bien teniendo en cuenta que estaba aquí por negocios. A Raven le hubiera encantado. Su rostro se torció al pensar en ella. ¿No es de su agrado, señor? No. Lo es. Solo tenía pensamientos infelices. Se rió entre dientes para hacerle saber al hombre que no se trataba de una falta de servicio de su parte. Estoy seguro de que lo entiendes. Por supuesto. Bueno, espero que unos días con la señorita Schne te ayuden a sentirte mejor. Jaune farfulló un poco. Estaba sugiriendo. Había una extraña neutralidad en la sonrisa del hombre. Honestamente, era imposible decir si lo había dicho en broma o no, pero Jaune tenía la sospecha de que el hombre se estaba burlando de él. Estoy seguro de que lo hará. ¿Cómo es su inter? No me atrevería a estropear la conversación que puedas tener con tu prometida. Hazme caso. Sin detalles, solo, está ocupada. ¿Ha estado trabajando demasiado? Mi señora siempre trabaja demasiado, señor. Si no es por asuntos de la familia, entonces su unidad de seguridad, los restos del colmillo blanco o el propio Atlas. Muchos de nosotros estamos preocupados por ella, aunque ella naturalmente haría caso omiso de tales asuntos. Si se me permite ser tan atrevido, hay muchos que están agradecidos por el momento de su visita. Veré qué puedo hacer. Querían que él la distrajera del trabajo. Un buen pensamiento si él mismo no hubiera estado aquí por negocios. Se reclinó en el cómodo asiento y miró por la ventana, observando cómo las concurridas calles del Atlas daban paso a largas carreteras que salían de la ciudad. La mansión Schne tenía sus propios terrenos, lejos de lo que Jack consideraría la gente común.
De camino como mecenas adinerado a visitar a mi prometida de Schnee. Es curioso cómo mi yo más joven habría soñado con algo así, aunque con la hermana menor. No estaba seguro de lo que pensaba de ello. Señor Schnee. Por favor, llámame Jack. Pronto nos vamos a relacionar. Jaune se rió torpemente y aceptó el firme apretón de manos de un hombre al que una vez había odiado más que a muchos otros. El Jack que tenía delante era muy diferente al que Weiss describió. No diferente, solo de mejor humor. Ha conseguido todo lo que quiere aquí, mientras que el otro Jack se vio constantemente frustrado por Weiss. Por comprensible que pudiera haber sido su ira, era escalofriante saber que el carismático hombre que tenía delante podía reaccionar ante la traición percibida de Winter y Weiss de manera tan drástica. El hombre promedio en su posición se habría molestado, tal vez los habría repudiado. Jack se convirtió en un monstruo que se apoderó de Atlas y se convirtió en un dictador, reprimiendo brutalmente a cualquiera que se opusiera a él. Winter estaba de pie detrás y a un lado, silenciosa y con las manos entrelazadas delante de ella. Ella inclinó la cabeza al verlo mirar, sonriendo brevemente. Sin embargo, no tuvieron la oportunidad de hablar antes de que Jack comenzara a responder preguntas, tanto sobre su negocio en Vale, cuánto tiempo se quedaría, el tiempo que ellos dos podrían pasar juntos e incluso una invitación para reunirse con la junta directiva e ir a un recorrido por la refinería de polvo local. Simplemente hay que ver cómo se hacen las cosas. Realmente estamos impulsando un ángulo revolucionario aquí. Me encantaría. No podría haberle importado menos si lo hubiera intentado. Pero también esperaba pasar algún tiempo con Winter. Los dos, entonces. Todo esto también pertenece al Winter. La Junta ha estado ansiosa por conocerte. Yo. Por supuesto que estaremos encantados de hacerlo, padre. Winter dio un paso adelante y tomó una de las manos de Jaune, sacándolo del control del hombre mayor. Quizás después del fin de semana. El lunes sería menos perturbador para el personal y le dará tiempo a la junta para prepararse. Maravilloso. Francis, prepare una conferencia telefónica. Jack asintió con la cabeza al mayordomo uniformado, que hizo una reverencia y se alejó rápidamente. Me encargaré de las cosas en ese sentido. Y tal vez tengas razón. La oportunidad de que los dos pasen algún tiempo juntos les hará mucho bien. De hecho, preparé mi propia sorpresa allí. Extendió una mano y aceptó 2 boletos colocados en ella por una criada. Entradas para un espectáculo mañana por la noche en la ciudad. Un palco privado, por supuesto. Jaune ocultó su mueca. Gracias, padre. Winter se los llevó. Nos aseguraremos de asistir. Mañana llevaré a Jaune al sastre para que le haga una prueba. Espero que no te importe si te prestamos la limusina. En absoluto. Ah, pero debería dejarte hablar. Sonrió magnánimamente. Bienvenido a la mansión, Jaune. Cualquier cosa que desees, la necesitas, pero pídela al equipo. Nuestro personal doméstico es insuperable cuando se trata de calidad y confiabilidad. Espero que trates la mansión como un hogar lejos de casa. Al fin y al cabo, sois de la familia. Gracias. Winter lo apartó después del encuentro no tan breve y lo llevó por la gran escalera hacia sus aposentos. Estaban flanqueados por guardias, ninguno de los cuales reconoció. Permaneciendo en silencio, la siguió por un pasillo dorado con criadas y mayordomos que inclinaban la cabeza respetuosamente mientras avanzaban. Finalmente, llegaron a un gran conjunto de puertas dobles. Los guardias se colocaron a ambos lados, uno empujando la puerta para abrirla con una mano y sosteniéndola así. Gracias, Sanderson. La puerta se cerró tras ellos. La habitación no era, como había esperado, su dormitorio. Honestamente, era más como una sala de estar, pero con un estilo tan claro según los gustos de Winter, con mapas de los reinos, libros sobre estrategia militar, una mesa de ajedrez, una estantería, un televisor y más. Un fuego rugía en la parte trasera, llenando la habitación con un calor suave y acogedor que encontró francamente dichoso después del frío exterior. Winter se quitó el abrigo largo y lo puso a descansar sobre el respaldo de una silla. De repente, ella se volvió, colocó sus manos sobre sus hombros e inclinándose hacia adelante. Jaune cerró los ojos y se inclinó hacia el beso. No era caluroso ni pesado, ni demasiado casto. Winter se acercó a él y él dejó que sus manos descansaran en la parte posterior de sus caderas, sosteniéndola mientras ella le robaba el aliento. Sin romper el beso, metió las manos por debajo del abrigo y se lo quitó de los hombros.
Para frustración de cierta parte de él, no fue con ese propósito. Ella rompió el beso, sonrió y tomó su abrigo, colocándolo encima del suyo y tomando su mano entre las suyas. Lo guió a uno de los sofás frente al fuego y luego se sentó a su lado, tocándose las piernas. Su hombro se apoyó en el suyo mientras apoyaba la cabeza en su cuello, luego tarareó y volvió a intentar una posición más cómoda. Había una cierta inexperiencia en todo esto que resultaba más encantadora que no, como si Winter conociera la teoría de acurrucarse con alguien en un sofá pero no muy bien cómo. Jaune soltó una risita y la rodeó con un brazo, ayudándola. No tienes que forzarlo, dijo. No lo voy a forzar, dijo ella con un poco de resoplido. Te he echado de menos y quiero relajarme. Simplemente no estoy muy seguro. Encontró un buen lugar y se inclinó hacia él. Esto es mejor. Yo también te he echado de menos, dijo, gratamente sorprendido al descubrir que lo decía en serio. No tanto como si echara de menos a Emerald, pero casi, y eso significaba mucho. He echado menos de menos a tu padre. Veo que el hecho de que estemos comprometidos no ha impedido que él sea tan agresivo como siempre. Dudo que algo lo haga. Lamento lo que pasó allí. No es tu culpa, Winter. ¿Qué pasa con la visita a la fábrica? ¿Realmente tenemos tiempo para eso? No, pero es inevitable, dijo con franqueza, dejando de lado la fachada demasiado educada que mostraba alrededor de su padre. Si está empujando, es porque lo están empujando. Papá está envejeciendo y la junta directiva debe querer conocerte, o al menos tener una idea de cómo manipularte. Confían en mí después de lidiar con el colmillo blanco. De hecho, diría que me adoran por eso, pero tú eres una cantidad desconocida. Me gusta que sea así. Lamentablemente, no lo hacen. Me temo que tendremos que seguirle el juego. Hazles la vida difícil y te devolverán el favor de la misma manera. No tardará mucho. Mediodía como mucho. Con un poco de suerte, este fin de semana habremos terminado el asunto de la Sari. Era cierto. Bueno, si ese era el caso, suponía que no estaría de más perder un lunes por algo así. Él asintió y se echó hacia atrás, cerrando los ojos mientras el calor del fuego y Winter se filtraba en él. Supongo que tienes razón. Y tal vez sea lo mejor. Uno de los mayordomos me decía antes que has estado trabajando demasiado. Pierre. Winter gruñó en voz baja. No capturé un nombre. No, es Pierre. Mi mayordomo personal. Lo envié a recogerte y a asegurarme de que mi padre no intentara saltar para un desfile que te diera la bienvenida a Atlas. Cada uno de nosotros tiene un mayordomo que trabaja únicamente para nosotros. Weiss tiene a Klein y yo a Pierre. Casi nos criaron donde mamá y papá estaban demasiado ocupados o no lo hacían. Cuidadora, educadora y confidente. Me atrevo a decir que Klein es más un padre para Weiss de lo que nunca fue Jack. ¿Y Pierre para ti? Ciertamente se preocupa de que trabaje demasiado lo suficiente como para ser padre. Jaune se echó a reír. Me alegro de que tuvieras a alguien que te cuidara. Prefiero cuidarme a mí mismo. Winter le metió el dedo por debajo de la axila. Hablando de eso, también tendremos que asistir a este desfile mañana, y una visita al sastre. Lo sé, está retrasando nuestro trabajo, pero mi padre no se equivoca al insistir en esto. Tú y yo no hemos hecho una aparición pública juntos en Atlas y la gente está hablando. ¿Sobre qué? Tonterías. Hay más que suficientes fotos e informes de nosotros vistos juntos en Vale para que sepan que nuestra relación no es una farsa, así que en su lugar están inventando historias de que odias a Atlas o de que se está formando un cisma entre el general Ironwood y la SDC. Winter puso los ojos en blanco y no podía culparla. Ella y el general Ironwood estaban en términos fantásticos, no tan cercanos como la línea de tiempo original por razones obvias, pero ella era esencialmente la intermediaria entre la SDC y el ejército ahora, por lo que trabajaban juntos a menudo. Por otra parte, los medios de comunicación no sabían lo que sucedía a puerta cerrada, y su decisión de presionar por indulgencia para el colmillo blanco probablemente parecía que iba en contra de Atlas. Una noche en la ciudad no estaba en el plan, pero si le ayudaba y satisfacía a Jack, valía la pena hacerlo. Y ahora que lo pienso, no habían salido en muchas citas adecuadas. Tal vez no sea solo Winter quien necesite tomarse un tiempo libre del trabajo de vez en cuando. Bastante justo, dijo. Le pondremos una fecha. Gracias. Su mano apretó la suya. Sé que es un dolor. No lo es. Simplemente no me lo esperaba. Todavía podemos hacer nuestro propio trabajo de forma paralela.
No es como si tuviera que volver corriendo a Vale ahora que Emerald está en Beacon. ¿Cómo se lo está tomando? Bien. Parece que está bien. Cayeron en la rutina familiar de hablar sobre Emerald, Weiss y Whitley, discutiendo sus historias de Beacon y las noticias que habían escuchado. Eso siempre difería de cada uno de ellos. Emerald optaba por no contarle historias de dónde se había estado portando mal y Weiss y Whitley hacían lo mismo con Winter. Juntos, lograron realizar un análisis cruzado de las historias y construir una imagen más completa. La mayor parte de eso fue que se adaptaron a sus equipos. No habían estado en Beacon el tiempo suficiente como para necesitar algo más. Whitley se sintió asediado y estresado por él, mientras que Weiss y Blake aparentemente seguían peleándose el uno al otro. Estoy preocupado, debo admitirlo, dijo Winter. No quiero juzgar a la chica sin conocerla, pero me sentiría más seguro dándole el beneficio de la duda si no fuera por la seguridad de Weiss lo que estoy arriesgando. Blake y Weiss solían discutir en mi época también. En otras circunstancias. ¿De verdad crees que no es una amenaza, o estás pensando demasiado en cómo era tu Blade Belladonna? Yo, no sé. Estaba demasiado cerca de lo que Raven lo acusaba, excepto que esta vez a favor de Blake y no en contra de su yo más joven. Fue difícil. No podía simplemente levantarse y abandonar a Blake. Dejando a un lado el hecho de que era una amiga cercana, aún no había hecho nada malo. Unirse al colmillo blanco ocurrió la primera vez, al igual que dejarlo. En el mejor de los casos, Blake solo era culpable de estar un poco más en línea con el punto de vista del viejo Adam. Eso no la convirtió instantáneamente en una asesina. Ozpin lo sabe, dijo finalmente. Él la vigilará, y dudo que Blake arriesgue su vida por una oportunidad en Weiss. No es la heredera de la Kosude. Tú. Si realmente está en Vale para vengarse, no creo que sea Weiss quien deba preocuparse. Era él. Si Blake quería matar a alguien, intentaría matarlo. Estarán bien. Centrémonos un poco en nosotros. Háblame de este templo que has encontrado. Muy bien. Es una cosa bastante bien escondida en una montaña en la franja oriental del Atlas. Los lugareños de un pequeño pueblo lo habían estado usando para almacenar alimentos durante Winter, y notaron una propiedad bastante extraña en él. ¿Sigues ignorándome? Emerald ignoró a Jaune, metió su tarea asignada en su bolso y guardó su estuche de bolígrafos. La historia era deprimentemente aburrida y no era en absoluto lo que esperaba. Peor aún, el Dr. Oleg no era como el profesor Port y no dejaba que nadie se saliera con la suya durmiendo en su clase. No es que lo hubiera intentado, por supuesto. La elección sabia siempre fue dejar que algún otro pobre tonto pusiera a prueba los límites antes de que tuvieras que hacerlo. En este caso, Miltia se ganó la primera detención, y luego una serie de líneas por llamar a la maestra hija de puta antes de que se despertara por completo y se diera cuenta de con quién estaba hablando. Sí. Sigues ignorándome. Ya sabes, se supone que somos socios. Tú y yo, el dúo dinámico. Jan resopló desde el otro lado de ella. Confía en que ella no tendrá nada mejor que hacer que escuchar. Emerald se echó la bolsa al hombro y se puso de pie, raspando la silla hacia atrás con el coro de otros que hacían lo mismo. La prisa por salir fue frenética y ella se quedó atrás, contenta de dejar que todos los idiotas intentaran pasar a la vez. Whitley estaba entre la masa, aunque no por elección. Melanie y Miltia lo habían flanqueado y lo estaban arrastrando a su perdición. Lo más probable era que quisieran copiar su tarea para la próxima clase. Necesitaba aprender a defenderse, especialmente con las chicas. Se derretía cada vez que uno de ellos sonreía y suplicaba su ayuda. Bueno, no era como si no hubiera hecho lo mismo con la tarea de hoy. El hecho de que ella pensara que él podía ser un poco más duro no significaba que no se aprovecharía de que él no lo fuera. ¿Volver a entrenar esta noche? Dijo Jan desde un lado. Salas de entrenamiento a las 7. No llegues tarde. Claro. Voy a ir a acosar, quiero decir, a ver cómo está Ruby. Jan soltó una risita y se escabulló. Diviértete con tu pareja, Em. No hagas nada que yo no haría. Traidor. Si reconocía a su pareja. Por fin. Jaune se paró frente a ella con una gran sonrisa. Eso fue genial de la guerra de los faunos, ¿verdad? Y pensar que casi vuelve a suceder. Menos mal que los Schine fueron capaces de arreglarlo antes de que empeorara. No fue el Schine quien lo hizo. Era mi papá. Puedes hablar conmigo. Maldición. Y por este idiota también.
Emerald refunfuñó y pasó junto a él, deseando que San se hubiera quedado y no hubiera perseguido a Jan. ¿No se suponía que estaba enamorado de ella? No es que ella quisiera que lo hiciera, pero aún así, dejarla con Jaune-Ark no era justo. Tampoco tenía ese nombre. Era difícil burlarse del nombre sin sentir que estaba insultando a su propio padre. Podía oírlo siguiéndola. Al parecer, se le había metido en la cabeza que ella se encariñaría con él si se quedaba el tiempo suficiente, algo que Weiss y Jan le habían dicho al parecer. Jan, probablemente antes de que ella se enterara de su apellido y de las posibles connotaciones que contenía. Mi familia está muerta. Sus labios fruncieron el ceño. No era como si ella quisiera decir que él le estaba mintiendo, pero al mismo tiempo, ¿por qué no lo haría? Sabía con certeza que él la amaba, pero el amor no significaba la verdad absoluta todo el tiempo. Ella le guardó algunos pequeños secretos, y él hizo lo mismo con ella. Nunca nada grande, pero cosas personales como que ella se escabullera en un libro para adultos para ver cómo era, no era asunto suyo, y tampoco lo era su antigua familia. Mentir era como hacer trampa en una pelea. Mientras no le hiciera daño a nadie y no te descubrieran, estaba bien. Podría estar protegiéndome de algo. O simplemente no quería que su pasado se viera arrastrado a él. Debería honrar eso, pero si intentan causarle problemas, encontrarían una desagradable sorpresa esperándoles. Hasta ahora, Jaune, su compañera, no había hecho ningún movimiento adverso en dirección a su padre. Mientras eso no cambiara, suponía que podría soportarlo. Sin embargo, la resistencia no significaba afecto. Un pie sobresalía frente a su camino. Sutil y rápido, desde un lado, todavía era demasiado lento para su paranoia. Se detuvo y lo miró fijamente. Jaune estuvo a punto de chocar con su espalda, pero se detuvo antes de que pudiera afirmar su sentencia de muerte. ¿Por qué lo hiciste? Vaya. El dueño de dicha extremidad, al darse cuenta de que lo habían atrapado, salió para bloquear la puerta. Bueno, mira a quién tenemos aquí. Apuesto a que creíste haber visto al último de nosotros, pequeño ladrón. El insulto, si lo era, significaba poco. Había robado. ¿Y qué hay de eso? El tipo. Alto, ancho y con el pelo de naranja a rojo recogido en la parte delantera. Vestía el uniforme de la escuela, pero tenía mucho más músculo para mostrar que Jaune. Sin embargo, no tanto como San. Emerald lo miró a los ojos. Estás bloqueando la puerta. Nada que decir. Desafió. No acababa de. Espera. Hola. Eso no es lo que quise decir. Gruñó el hombre y levantó un puño en lo que posiblemente pensó que era una manera amenazante. Si hubieran sido las calles, habría capitulado en ese mismo momento. El tamaño importaba, especialmente cuando eras pequeño. No eran las calles. Ni siquiera sé quién eres. Somos a quienes tú y tu novio robaron la reliquia. ¿Novio? Oh, la reliquia. No las reliquias de las que Jaune le había hablado, sino las cosas mecánicas del bosque que arruinaron su plan de formar parte de un equipo adecuado. Eso debe haberlos convertido en los dos que intentaron robar su reliquia en el bosque. Para ser justos, solo había estado prestando atención a sus armas y armaduras en medio de una situación de combate. No era como si se hubiera esforzado por ignorarlos u olvidarlos. Sin su armadura de placas de cuerpo completo, no era tan reconocible. Me acuerdo de ti, dijo ella. Entonces, encontraste otra reliquia. Solo justo. Y tuvimos que salvar a los dos que lo tenían. Habían encontrado dos, y eso no importa, gruñó, cambiando de tema. Casi me cuesta mi lugar en Beacon. He entrenado toda mi vida para llegar aquí y podrías haberlo arruinado. Podrías haber arruinado la mía, señaló. Y eso habría sido mucho, mucho peor. No cambia el hecho de que eres un ladrón sucio. No pienses que solo porque lo logramos, hemos olvidado lo que hiciste. Hizo un gesto a su amigo, el del Mohawk. No parecía tan entusiasmado con esto como su gran amigo. Nos debes, perra. Tú. Le tocó el pecho. Me lo debe. Y luego la suya propia. Y Cardin Winchester no olvida sus deudas. ¿Cómo piensa hacer para pagar eso? ¿Una deuda? ¿Realmente? Emerald miró a Jaune. No soy moneda. Siseó. No era eso lo que ella quería decir, aunque ahora él lo mencionaba. Dos pájaros de un tiro. No. Por muy tentador que fuera, Jan tendría su cabeza. Lo siento, dijo ella, sin quererlo en absoluto, mientras volvía a mirar al grandullón.
No creo que vaya a pagar. Era una carrera. Ella se encogió de hombros. Y entraste de todos modos. Supongo que eso significa que fuiste lo suficientemente bueno. Felicidades. Si era lo suficientemente duro como para luchar contra ella, perdería aún así encontrar una reliquia, matando a Grimm en el camino, entonces tenía que ser mejor que el absolutamente cero crédito que ella le había dado. Bien por él. Emerald siguió adelante, empujándolo fuera del camino. Su mano la agarró por el hombro. No hemos terminado de hablar. Creo que sí, dijo ella, apartándola de un golpe. Llévate tus amenazas a otra parte. Él se tambaleó hacia atrás cuando ella le dio un pequeño empujón en la mano. Sus ojos brillaron con ira, pero ella ya estaba fuera de su alcance cuando volvió a levantarse. Jaune no lo era y gritó como grande y feo, lo agarró por el brazo y lo estrelló contra un casillero. Jaune gimió y se desplomó sobre una rodilla, acunando su hombro. Emerald miró a su afligido compañero y luego volvió a mirar a Cardin. Esto no nos hace amigos. Esmeralda, ¿por qué? Gimió Jaune. ¿Eso es malo? Sí, probablemente. Jan tendría palabras. Weiss, también. Suspirando, lo ayudó a levantarse y detrás de ella, manteniendo sus ojos en Cardin todo el tiempo. Sus músculos estaban tensos. Quería pelear. Desafortunadamente para él, ella no estaba interesada en causar problemas, o ser arrastrada a cualquier estupidez que él tuviera en mente. Ella se dio la vuelta. ¿Corriendo? Se burló. ¿Tanto cobarde? Lo que fuera que lo excitara. Escuché que tu viejo también es un cobarde. Gritó Cardin. Es por eso que enseña a todos sus alumnos a hacer trampa, porque es demasiado maricón para pelear adecuadamente. Jaune se estrelló contra su espalda cuando se detuvo bruscamente. Emerald se dio la vuelta y caminó a través de él, empujando a Jaune a un lado y acercándose a un Cardin risueño, con los puños apretados a los lados. No era nada, decía su mente. Solo alguien soltando mierda. Saber eso no ayudó. Su sangre hervía. Le ardían los ojos. ¿Qué acabas de decir? Se te metió debajo de la piel, ¿verdad? Cardin se inclinó hacia adelante y se burló. Dije que tu viejo es un maldito cobarde que no puede luchar por sí mismo. ¿Necesitas que lo diga de nuevo? No. Emerald dejó escapar un largo suspiro. Solo quería estar seguro. Barra. Los altavoces intervinieron a través de Beacon. ¿Podría el líder del equipo SIG informar a la oficina del director? Repito, ¿el líder del equipo SIG informará a la oficina del director? Jan dejó su burrito mientras todas las miradas se volvían hacia ella. Los asientos a su lado, en los que deberían haber estado Emerald y Jaune, estaban vacíos. No había pensado en ello, contenta con dejarlos fuera de su vista durante 15 minutos para que pudieran resolver sus problemas. Bien. San le dio unas palmaditas en la espalda. Buena suerte. Jan suspiró. Barra. Jaune se sentó y contempló la ópera con la mejor sonrisa que pudo. En verdad, estaba aburrido hasta la saciedad. Un musical podría haber sido interesante, un concierto manejable. La ópera era un arte que nunca había escuchado antes, y hacerlo ahora solo le hizo comprender el hecho de que sus primeros instintos habían sido acertados. Era impresionante lo alto que podía llegar la cantante, pero todo era solo lamentos. Combinado con el traje demasiado ajustado y con picazón, el silencio absoluto de una audiencia de hombres y mujeres bien vestidos, los guardias detrás de él y la gente que aún podía sentir mirando hacia él, la experiencia estuvo lejos de ser la noche romántica y privada que había estado esperando. Winter estaba sentado a su lado, con una mano sobre la suya en el reposabrazos. Se veía hermosa con un vestido largo plateado con lentejuelas azules y un chal gris pálido. Cómo no se estaba muriendo de frío fuera, no lo sabía. Sangre del Atlas, sin duda. Tenía que haber una forma en que estos locos pudieran manejar toda esa nieve. Al parecer, también se extendió a gustar de algo tan aburrido como esto. ¿O estaba fingiendo bien? Honestamente, era difícil saberlo. Winter llevó su posición con cuidado, manteniendo un comportamiento educado y tranquilo incluso cuando su cena había sido arruinada por los paparazzi y los curiosos. No habían podido ni siquiera caminar por la calle sin que la gente se detuviera a mirar. Como tales, habían viajado en limusina y escolta, sin darles absolutamente ninguna oportunidad de hablar con franqueza sobre nada. Su conversación en la mesa había girado en torno a temas absurdos que a ninguno de los dos les importaban.
Su llegada al teatro anunciaba a varias familias y hombres de negocios conocidos, o bien conocidos por Winter, que habían estado ansiosos por reunirse con él. Se estrecharon manos, se dieron saludos vacíos y se lanzaron vagas promesas de volver a hablar a diestra y siniestra. Las mujeres mayores miraban a Winter y coqueteaban con él a partes iguales, tantas que tuvo que asumir que estaba orquestado por alguna razón, ya que no era una gran trampa. Chismes, tal vez. O simplemente para debilitar la posición de Winter y crear un escándalo. No estaba interesado en jugar, pero eso solo hizo que se esforzaran más. Suspiró en voz alta. La mano de Winter apretó la suya. Ella no miró ni reaccionó, ni para reprenderlo ni para asegurarle que estaba bien. Solo un recordatorio silencioso de que ella estaba allí. Al menos, le decía que tenía que mantener el rostro tan serio como ella. Demasiado para que tengamos una cita. Esto se parece más a una reunión de negocios. Las personas con las que se reunía eran Atlas en su conjunto, Oswald público y varias personas importantes en el teatro. Fue una coincidencia que Jack los enviara al único lugar donde iban algunos concejales y políticos. Dudoso. La atención se centró menos en que él y Winter pasaran tiempo juntos y más en que la familia Schneer lo mostrara. Las palabras de Ozpin sobre hacer desfilar a su perro nunca habían parecido tan precisas. Era una mala señal que se sintiera tan incómodo aquí. Si se casaba con Winter, escenas como esta se volverían cada vez más comunes. Fue Winter Schneer antes de que pudiera ser otra cosa. Al parecer, era algo a lo que se había acostumbrado. Por supuesto, él era responsable de eso, ¿no? Dejada a su suerte, se habría unido al ejército y habría tirado todo esto por la borda. Tenía que ser algo a lo que pudiera acostumbrarse. No quería pensar que era una señal de cosas peores tan pronto, y no sin intentarlo. Toda relación tiene sus altibajos. La vida con Pirra no habría sido solo una bolsa de rosas. Además, era tan famosa como Winter por derecho propio. Esto era trabajo. Si dejara de pensar en ello como una cita y empezara a pensar en ello como una obligación, tal vez eso ayudaría. No sonaba saludable, ni siquiera en su cabeza, pero era algo que había que superar. El cantante alcanzó un tono tan alto que podía romper el vidrio y lo sostuvo, gorjeando hasta un final culminante. Winter comenzó a aplaudir y él hizo lo mismo, el sonido rápidamente ahogado por todos en el teatro haciendo lo mismo. Las luces se enfocaron en el cantante en el escenario, dejando su palco privado envuelto en la oscuridad. «¿Estás aburrido?», susurró Winter, acercándose a su oído. «Esto realmente no es lo mío. Lo siento. Tampoco es mío. Y debería ser yo quien se disculpe. Quería que pudiéramos pasar un tiempo juntos, pero no así». Suspiró y se cepilló un poco de pelo detrás de la oreja. Lo había desgastado y él tuvo que admitir que se veía hermosa de esa manera. Papá tiene buenas intenciones, pero siempre ha sido así, tratando de cumplir con las expectativas y empujarnos a hacer lo mismo. Por lo que recordó que Weiss dijo una vez, Jack no nació en la riqueza. Se casó en... Allí también debe haber habido una cierta expectativa, ya sea para adaptarse o convertirse en la gente con la que de repente estaba tratando. Está bien, dijo. Puedo soportarlo. ¿Siempre será así? Winter debió notar la preocupación en su tono porque de repente parecía nerviosa. Su mano apretó la suya un poco más. No. No, no lo hará. Es más porque sigues siendo un desconocido. No tenemos que quedarnos si no quieres. Hemos hecho acto de presencia y podemos irnos ahora. Eso no es lo que quise decir. Jaune retorció su mano para que quedara con la palma hacia arriba y entrelazó sus dedos. No estoy pensando en cancelarlo. Solo, esto es nuevo para mí. No sé qué hacer aquí, no sé qué decirle a esta gente. Y tú lo odias. Pensó en negarlo, pero no tenía sentido. Winter podía ver a través de él. Simplemente no es a lo que estoy acostumbrado. Padre. Winter gruñó en voz baja. Déjame hablar con él. Lo convenceré de que se incline un poco. Y por favor, dame la oportunidad de mostrarte adecuadamente las partes buenas de Atlas. Esto es lo último que quería que hiciéramos esta noche también. Suspiró. Esperaba algo mucho más tranquilo. Sin que nadie nos grite a nosotros también. En su cabeza y en las películas que recordaba que sus hermanas le hacían ver, este era el momento en el que se suponía que debía sugerir algo salvaje como un parque temático o un club de baile loco.
Se soltarían, se volverían locos y pasarían un rato maravilloso, cimentando su relación y con él enseñándole lo divertido que podía ser dejarse llevar de vez en cuando. Ese tipo de mierda funcionó bien en el cine. Menos en la vida real. Él y Winter no podían simplemente deambular. Serían acosados por los reporteros y cada una de sus acciones sería juzgada. No podía soltarse en un club porque todos los clientes la anotaban en sus pergaminos y las escenas se publicaban en todas partes por la mañana, por no hablar del hecho de que ninguno de los dos podría divertirse de todos modos como el centro de atención. Del mismo modo, Winter no podía simplemente ignorar sus responsabilidades porque eso era lo que eran. Tenía que pensar en sus fuerzas de seguridad de la COSUDE, en su reputación y en cómo encajaban con Atlas sin causar fricciones políticas. La supervivencia de eso dependía de que la gente la viera como responsable y respetable, especialmente esos políticos aburridos con los que habían hablado antes. Todos juntos, necesitaban estar aquí. Salir corriendo, aunque satisfactorio, no resolvería ninguno de sus problemas. Solo crearía 100 más. Mañana dijo él, tomándola de la mano. Pasemos el día fuera de Atlas. Ni Jack, ni COSUDE, ni pueblo. ¿Y el templo? Seguiremos haciéndolo, pero no nos llevará todo el día. Quiero que el resto sea nuestro. Winter asintió, más aliviado que otra cosa. Volvió a mirar hacia el escenario mientras la cantante volvía a sonar para un doloroso bis. Bajó los labios y entrecerró los ojos. De repente, ella retiró su mano de la suya y se acercó a su copa de vino. Le salpicó el pecho y el corpiño, empapando su vestido. Parece que he derramado mi vino. Un error torpe pero no inusual. Sus ojos se encontraron con los de él. Sus labios se torcieron. Jaune, ¿te importaría acompañarme de vuelta a la mansión? No creo que quiera que me vean en ese estado. ¡Qué vergüenza! Se puso en pie y extendió una mano. Pero sería terriblemente grosero de mi parte no acceder a la petición de mi prometida. Dicho esto, ¿qué haremos con todo el tiempo libre que de repente tenemos? Estoy seguro de que podemos encontrar algo que nos entretenga. Winter puso su mano en la suya. Por un lado, necesito ayuda para quitarme este vestido. Después... Bueno, ella se inclinó y le susurró al oído. Tendremos que ver qué pasa. Su limusina los esperaba afuera. Las cámaras, también. Winter siseó mientras le tomaban fotos, pero él los apartó y la escoltó hasta el auto, donde su mayordomo tenía la puerta abierta. ¿Volveré tan pronto? Preguntó Pierre, sin sonar tan sorprendido o confundido como debería. ¡Qué inesperado! Y aquí pensé que mi señora disfrutaba de su música clásica. Pierre. Silencio. Como mi señora lo ordene. Las ventanas estaban teñidas de negro y dejó caer la fachada una vez que estuvo dentro. Sus hombros cayeron y se quitó los tacones, inclinándose para reemplazarlos con botas de combate. Jaune también se arrancó su chaqueta demasiado restrictiva y la arrojó más adentro de la limusina. Si papá pregunta, nos vamos sin darnos cuenta de que había un bis. Dijo Winter. No se me ocurriría decir lo contrario, mi señora. ¿Queréis a usted y al buen señor tomar una copa? O tal vez preferiría que me disculpara en el compartimiento del conductor y le diera algo de privacidad. Tu señora preferiría que te detuvieras con las tonterías demasiado educadas, Pierre. Y las burlas. ¿Cuántas veces te he dicho que no me importan los rituales y reglas tontas de mi padre? Muy bien, voy a hablar con más franqueza. ¿Te gustaría un condón? Winter graznó y arrojó un cojín a la cara del hombre. Jaune se echó a reír. Capítulo 82. Nieve, aguanieve, viento y lluvia. Delta caminó penosamente por la nieve, hundiéndose hasta la rodilla. Ustedes dos seguro que saben cómo elegir sus escapadas románticas. Menos lloriqueos, dijo Winter. ¿Y más que... congelarme el culo? ¿Está celoso de no tener a nadie a quien llevar al culo de la nada?, bromeó Echo. No es que supiera qué hacer con una mujer, incluso si una decidiera apiadarse de él. Jaja. Eres jodidamente gracioso. Jaune caminó penosamente después de Winter y en medio de una parte con una sonrisa nostálgica. Con solo ellos cuatro en el desierto de Atlas, era como en los viejos tiempos de los especialistas. Las quejas constantes eran una parte tan importante de eso como la empresa. Todo era para mantener el aburrimiento a raya. Winter lo reconoció y no hizo ningún esfuerzo real por silenciarlos.
Atlas era un lugar montañoso y nevado. Una vez que te alejabas de la capital y de algunos de los pueblos y ciudades más hospitalarios, todos ellos salpicados a lo largo de las costas donde el clima era más cálido. Estaban muy lejos de allí, abriéndose camino entre dos imponentes torres mientras el viento aullaba por encima con tanta fuerza que su cabeza de toro se había visto obligada a retirarse. Afortunadamente, Atlas siendo Atlas, sus pergaminos fueron impulsados a tal nivel que podían alcanzar al piloto incluso a través de la tormenta si necesitaban extracción. Dudaba que lo hicieran. Si bien los Grimm eran resistentes a las condiciones climáticas, no eran inmunes a ellas y el frío tan duro y los vientos tan fuertes los azotaban y los arrojaban, por no hablar de la falta de visibilidad. Era una locura pensar que la gente podía vivir aquí, especialmente teniendo en cuenta que se dirigían a lo que Winter llamaba un pueblo. Las casas de madera serían derribadas por el viento con este vendaval y no veo cómo podrían transportar ladrillos hasta aquí, o por qué se molestarían. Sin esperanza de cultivar, con poco acceso al agua fuera de la nieve hirviendo y uno de los peores terrenos que había visto en su vida. La gente se asentó donde tenía que hacerlo y lo aprovechó al máximo. Baku fue un ejemplo de ello, pero solo donde no había alternativa. Atlas tenía mucha más tierra cultivable junto a la costa, lo que significa que la gente había elegido vivir aquí. Estamos cerca, dijo Winter. El mapa pone el pueblo contra la ladera de la montaña aquí. Aquí. No importaba cómo se volviera y mirara a su alrededor, no había nada que ver más allá de la nieve y la roca. Incluso con la cortina de aguanieve y guadaña de granizo en diagonal frente a ellos, deberían haber estado las siluetas de los edificios. Tal vez se quedó boquiabierto, dijo Echo. No. Winter avanzaba. Este pueblo ha sobrevivido aquí durante más de 100 años. No caería de repente con una brisa fuerte. Brisa fuerte, ella la llama. Mi congelación tiene congelación. Winter siguió adelante y ellos la siguieron, confiando en ella y en el mapa que había conseguido, que no era ni mucho menos viejo. Sus exploradores lo tenían preciso desde hace 2 semanas. Había tenido la oportunidad de verlo antes y sabía que la aldea que estaban buscando estaba literalmente marcada como adyacente a la montaña. Algo que sería peligroso dado el riesgo de desprendimientos de rocas y avalanchas. Una vez más, el hecho de que sobrevivieran hablaba de alguna solución para ambos. Si el mapa es correcto, debería estar aquí o a la vuelta de la esquina. Rodearon el fondo rocoso de la montaña y avanzaron. Nada. Nieve, llanuras, rocas y un paisaje vacío hasta donde alcanzaba la vista. Ni un pueblo, ni siquiera los restos de uno. Jaune no fue el único que suspiró enojado. Espera. Delta miró hacia adelante. Veo algo. ¿Es eso una bandera? Señaló y ellos siguieron su mano. Era difícil verlo con certeza, pero había una brizna roja en la distancia. Destacando descarnado contra la nieve y la roca por igual. Revoloteó y voló hacia la derecha, atrapado por el viento. Buenos ojos, Delta dijo Winter, marchando hacia adelante. Jeje. Delta le dio un codazo en el costado a Jaune. ¿Oyes eso? Tengo buenos ojos. ¿Cuándo fue la última vez que te felicitó? Resoplando, Jaune le devolvió el golpe. Idiota. Con sus espíritus renovados y la visión de algo parecido a la civilización ante ellos, avanzaron a través de la nieve hacia el destello rojo, y finalmente se acercaron lo suficiente como para ver que era una tela roja envuelta o sujeta bajo algunas rocas apiladas. Las rocas estaban apiladas una encima de la otra y de 6 alturas, de una manera que la naturaleza nunca lo permitiría. Piedras menires. La gente a menudo los usaba para marcar la civilización, al menos en tiempos anteriores a que existieran las señales. ¿Buscamos otro? Jaune miró de un lado a otro por la ladera de la montaña. Si fueran marcadores para atraer a los viajeros hacia el pueblo, estarían a la vista unos de otros. Este tenía un cuenco en la base para las ofrendas, pero estaba vacío. ¿A dónde vamos ahora? En ninguna parte, dijo Winter, alejándose de los menires y dirigiéndose a la roca. Estamos aquí. Tanteando con las manos, Winter emitió un ruido y caminó entre 2 rocas, desapareciendo de la vista. Jaune, Delta y Echo compartieron una mirada rápida antes de seguir, encontrando una delgada abertura en la pared rocosa que era un poco más ancha que de lado. No fue un camino fácil, pero dar un paso lateral tampoco fue demasiado apretado. Fueron capaces de sostener sus armas contra sus pechos y seguir a Winter adentro, ella adelante y doblando una esquina fuera de la vista. ¿Un sistema de cuevas?, murmuró Echo.
Supongamos que esa es una forma de mantenerse alejado de los problemas. No es una cueva, dijo Winter desde delante. Verás por qué aquí. Al doblar la esquina, el túnel se abrió de repente y de manera dramática, pasando de 2 pies de ancho a un enorme espacio abierto donde 50 hombres podían estar de pie. Ante ellos se alzaba una puerta gigante, de 20 pies de alto y 100 de ancho. Estaba hecha de roca tallada que tenía un brillo demasiado suave. Un corte antinatural. Esto fue hecho por el hombre, dijo Delta innecesariamente. No había forma de que alguien pudiera pasar la puerta por el túnel por el que acababan de entrar, ni de subirla a la montaña en condiciones tan duras. Jaune miró la cosa con asombro, y luego se fijó en un segundo conjunto de menires con tela roja a la derecha, junto a la pared del fondo. Al lado había un juego de paquetes, piedras e incluso varios cuencos con botellas de agua limpia en su interior. Incluso había algunos pares de botas colocadas junto a la pared, empapadas de humedad. Botas modernas. Encima había una campana que colgaba de una cuerda. ¿Es un timbre? ¿Para algo tan grande? ¿Lo llamamos? A menos que quieras volver a casa, dijo Winter. Este es el pueblo al que conducía el mapa. La gente de aquí necesita alguna forma de señalar a los que están dentro. Extendió la mano y tomó el delantero debajo de la campana, luego lo golpeó 3 veces. El tañido resonó, aunque no demasiado lento ni con resultados inmediatos o misteriosos. Las puertas permanecieron cerradas. A lo mejor no hay nadie, dijo Echo. Un sonido de raspado vino desde más arriba. Winter dio un paso atrás y observó cómo un pequeño segmento de la pared se tiraba hacia atrás y se alejaba, balanceándose hacia adentro sobre toscas bisagras de cuerda. Apareció un hombre, sosteniendo una lanza y vestido con una gruesa piel. La lanza fue dejada a descansar cuando vio que no eran Grimm. ¿Quién va allí? Visitantes, llamó Winter. Mi nombre es Winter. Creo que compañeros míos llegaron hace 2 semanas y me avisaron de mi llegada. ¿Schme? Sí, hablaron de ti. 2 segundos. El hombre se alejó de la entrada. ¿Los exploradores hicieron contacto? Le preguntó Jaune. Pensé que lo mejor era no venir sin avisar, susurró ella. Son amigables, o eso me dicen, pero tuve que proporcionarles un poco de polvo para ganarme su confianza. A la gente se le permite entrar en el pueblo en sí, pero no tanto en las ruinas que estamos buscando. Como siempre, el dinero abrió puertas. También los abrieron cuando el hombre regresó y rodaron por una escalera de cuerda y listones de madera para que subieran. Al parecer, las puertas gigantes se cerraron para siempre. Delta aseguró la escalera en la parte inferior y Jaune la escaló primero, subiendo a través del agujero y subiendo a una plataforma de madera construida contra la puerta. Desde allí, obtuvo su primera vista del pueblo construido en la montaña. Lo primero que le golpeó fue el calor. Hacía calor por dentro. No cálido en el sentido de salir de la nieve, sino cálido como un día de verano en un clima mucho más templado. Lo suficientemente cálido como para que se encontrara sudando bajo su grueso abrigo. Las personas que estaban adentro caminaban con camisas y pantalones, algunos incluso en toples. Vaya. Dijo Echo, acercándose por detrás. ¿Hay una fuente termal aquí o algo así? No, por lo que Jaune podía decir. El interior era en su mayor parte de roca, de nuevo tallada y lisa y nada natural. Los edificios eran una colección de construcciones de madera y tiendas de campaña, y variaban en tamaño y naturaleza. Había una especie de barra libre a la izquierda con numerosas mesas alrededor de una chimenea abierta y rugiente con alguien cortando y cocinando carne en una roca plana a un lado. Había barriles de bebida cerca y la gente se servía a sí misma. En el otro extremo, alrededor de 50 tiendas de campaña estaban dispuestas a lo largo de la pared trasera y una al lado de la otra, la gente iba y venía con su vida cotidiana. Algunos niños jugaban abajo con un perro, lanzando una pelota y luego persiguiéndola mientras corría en círculos moviendo la cola. Los animales rebuznaban y pastaban en un corral cerca de la puerta, alimentándose de comederos metálicos. Bienvenidos a la bóveda, dijo el hombre, subiendo la escalera una vez que todos estuvieron en la platier. El lugar más seguro de Atlas. Eres bienvenido a descansar como quieras, solo debes saber que no toleramos problemas. Tu gente dijo que querías ver los murales. Sí. Winter desvió su atención de la aldea milagrosa. Sí. Querrás el templo en la parte de atrás. Señaló. Con la palabra templo había imaginado los restos del templo Asari, pero en su lugar era una estructura de madera construida como una casa de culto más moderna.
El sumo sacerdote está adentro. Es un buen hombre, solo recuerde pagar el diezmo. Winter asintió. Gracias. Los 4 bajaron por la escalera de madera hasta el nivel del suelo, dejando atrás al centinela. Hacía tanto calor que tuvieron que quitarse los abrigos y echárselos al hombro mientras se derretía lo que quedaba de nieve y hielo que se adherían a ellos. Jaune incluso se quitó los guantes y se frotó las manos calientes. Esto no tiene sentido, dijo Echo. No veo respiraderos térmicos o piscinas que generen tanto calor. Tampoco hay humo ni vapor. ¿Crees que hay un respiradero térmico subterráneo? ¿Un volcán? Veríamos daños estructurales si ese fuera el caso, dijo Delta. ¿Qué más, entonces? Esto es imposible. Era imposible, si se descartaba la magia. Jaune miró a los ojos de Winter y asintió con la cabeza. Esta era la anomalía de la que había hablado antes, lo que hacía que este lugar, la bóveda, fuera tan especial. No es de extrañar que la gente de aquí hubiera sobrevivido tanto tiempo. Estaban protegidos de los Grimm y de los elementos a partes iguales. Lo único que tenían que hacer era cazar comida y pieles e intercambiar verduras de otras aldeas. No era una comunidad enorme de ninguna manera, pero para un pueblo en el extremo del culo de la nada, era prácticamente próspera. Delta, Echo. Winter giró para hacerles frente. Jaune y yo nos reuniremos con este sumo sacerdote. No se esperan combates, por lo que los dos pueden darse el gusto que deseen. Solo asegúrate de no causar problemas. Si puedes, consíguenos algo de comida de esta cantina también, junto con espacio para que podamos montar nuestras tiendas para pasar la noche. No deberíamos tardar mucho. Sí, señora. Dejad también vuestras mochilas, nosotros las erigiremos. Winter se quitó la mochila y colocó el abrigo encima. Jaune hizo lo mismo con el suyo, estirando y girando los hombros. Hacía más calor aquí que en Vale, aunque no tanto como en Bakuo. Tenía que preguntarse si cultivaban en algún lugar. El suelo era de roca sólida, pero no habría sido difícil hacer una granja de interior con tanto calor. La mayor preocupación era la luz del sol, de la que se dio cuenta de que no había ninguna. Las luces y los cables estaban envueltos alrededor de las paredes, lo que conducía a generadores alimentados por polvo. Sin embargo, las lámparas de sol pueden permitirles cultivar ciertos cultivos. Con Delta y Echo de camino a la cantina, Jaune apartó a Winter. Esto es definitivamente Asari. Aquí hay magia. Eso pensé cuando me enteré, respondió ella. Los exploradores mencionaron que no pudieron localizar ninguna fuente obvia del calor. Sin depósitos de polvo, sin actividad térmica y sin signos desconocidos pero obvios como rocas brillantes o tecnología desconocida. Por lo que pudieron decir, el calor ni siquiera se origina en ningún lugar específico. Todo el pueblo mantiene una temperatura uniforme a pesar de que la convección debería atraer todo eso al exterior. Y es posible que hayas notado que no salía vapor de la boca de la cueva para indicar este cambio en las temperaturas. Imposible. O mejor dicho, imposible sin magia. ¿Qué cree la gente de aquí que lo causa? Magia. Winter sonrió ante su expresión de sorpresa. Dudo que sepan que eso de dónde viene la magia, pero obviamente son conscientes de la naturaleza imposible de esto. Dado este sumo sacerdote, me imagino que creen que la magia proviene de entidades espirituales o religiosas y no de una antigua raza de personas. Probablemente era obvio mirando hacia atrás. La gente de aquí había crecido con esto como parte de su vida cotidiana, por lo que otros veían como imposible, lo consideraban perfectamente normal. Sin embargo, nunca había oído hablar de este lugar, ni en esta vida ni en la última. ¿A Ozpin simplemente no le había importado? ¿O los que se enteraron lo descartaron como una tontería de remanso? Era extraño que Atlas no lo hubiera investigado o reclamado como propio. Incluso si no fuera necesario, habría pensado que los científicos se arrastrarían por toda una anomalía así. ¿Por qué existió? ¿Por qué hacer esto? Ven, dijo ella. Vamos a hablar con este sacerdote suyo. Barra. Bienvenida, hija e hijo de Atlas. El sacerdote era un hombre alto y fornido, sin un gramo de grasa. También era enorme, lo que le recordaba a Jaune Aguida, aunque con el pelo rubio y una barba que le había crecido hasta la mitad del pecho. Soy Alfonso, sumo sacerdote de la bóveda, el último bastión de la humanidad. ¿Último bastión? Preguntó Winter. ¿Te das cuenta de que hay cientos de aldeas por ahí, por no hablar de los 4 reinos? Oh, estoy al tanto. Pero Bault se convertirá algún día en el último bastión.
Esto ya está decidido. Sonrió y abrió los brazos. Por supuesto, rezo para que no suceda en mi vida o en las que vendrán después, pero todas las cosas se convierten en polvo eventualmente. El templo estaba destartalado, pero obviamente estaba bien utilizado. Bancos de madera tallada y troncos talados se colocaban en filas frente a una plataforma elevada en la que Alfonso se había parado antes de venir a recibirlos. Detrás había una gruesa cortina roja que colgaba de una barandilla de varios metros de altura. El templo carecía de mucha decoración, pero probablemente fue por diseño. Las casas por las que habían pasado en el camino no carecían precisamente de comodidades domésticas. A pesar de su vida lejos de Atlas, la gente de Gaul vivía bien. El centinela de la puerta dijo que podrías mostrarnos los murales. Sí. Por donación caritativa. Winter respondió sacando un frasco de polvo rojo. El sacerdote lo tomó con una amplia sonrisa, guardándolo en una bolsa detrás de su espalda. Esto va a salir muy bien. Ten la seguridad de que todas las donaciones se destinarán a apoyar a Bault y a su gente. Esto no se desperdiciará. Giró y se dirigió hacia la cortina. Detrás de aquí. Normalmente solo los revelamos en los días de festival, pero esta vez haré una excepción. Corrió la cortina, revelando que la pared trasera del templo estaba alineada contra las paredes de la bóveda. En él, se veían murales de un estilo similar pero no del mismo estilo que el de Vale. Jaune se quedó sin aliento. Su mano comenzó a brillar débilmente. Se lo metió en el bolsillo. No eran exactamente lo mismo. El estilo era. La pictografía tenía las mismas figuras humanoides altas y el mismo estilo de dibujo, pero donde él había sido envuelto en un poco de tinta dorada, esto simplemente estaba tallado en la pared de roca misma. Solo era visible gracias a la luz que se reflejaba en los trozos lisos de roca, resaltando aquellos donde se había clavado un cincel o alguna otra herramienta. El sacerdote no lo detuvo, ya que se acercó a Winter para pasar su mano por la superficie. Era cálido como todo en el pueblo escondido. La roca misma estaba caliente. Las imágenes representaban una escena de un paisaje. La montaña visible y, muy probablemente, en la que se encontraban dentro. La gente corría hacia él desde todas las direcciones, hacia un agujero excavado en la ladera de la montaña que debía de representar la bóveda. Los monstruos yacían en las afueras y se habían abierto grandes grietas en el suelo. El sol estaba en el cielo a la izquierda, mostrado por líneas rectas que irradiaban desde él, mientras que en el otro lado se podía ver la luna. En lugar de una serie de imágenes que formaban una especie de historia, esta era solo una imagen grande con varios garabatos y garabatos en el exterior. No hay reliquias, pensó, buscando los objetos distintivos y sus líneas de poder. Había personas, herramientas, Grimm y la propia bóveda, pero no había señales de las reliquias ni de quienes las empuñaban. Este mural profetiza el fin de los tiempos, dijo el sacerdote. Un momento en el que los Grimm se vuelven demasiado numerosos y harán retroceder a la humanidad. Señaló a los combatientes de los Grimm. Cuando llegue este momento, debemos retirarnos a la bóveda, donde nos convertiremos en el último bastión de la humanidad. Lo que viene después, no lo sabemos. Tal vez surjamos y repoblemos Remnant. Tal vez nos hagamos un nuevo hogar dentro de la montaña. Intrigante. Winter sacó su pergamino. ¿Te importaría si tomáramos algunas fotos? ¿Está permitido? No buscamos ocultar nada. Adelante. ¿Tiene más información al respecto? Preguntó Jaune. Si esto es un templo, ¿hay algún texto religioso? Hay algunos escritos por mí. Me encantaría comprar uno. Sacó su cartera. Encantador. El sacerdote sonrió. Iré a buscar mi copia personal. Siempre es agradable pensar en el arduo trabajo de uno repartido por los reinos. Por favor, quédate aquí y explora los murales como quieras. Volveré dentro de un momento. El hombre se fue, Winter tomando fotos detrás con el ocasional destello de luz. Quiso Jaune hasta que se marchó antes de hablar. Esto no es una profecía. Ya sucedió. Yo pensaba lo mismo. Winter se acercó para tomar más fotos. No hay forma de que lo sepan sin el conocimiento de los Asari. ¿Cómo se corrobora esto con los murales que ya tienes? Honestamente, no estoy seguro de que sea así. Los últimos mostraban a los Asari en Vale venciendo a los Grimm pero cayendo en la guerra civil. Este mostraba a los Grimm dominando a los Asari, y a su gente encerrándose en la bóveda por seguridad. Podría ser que la civilización se extendiera por una gran área, y que Vale y Atlas, o como se llamaran en ese entonces, sufrieron destinos diferentes.
O podría ser un período diferente en el tiempo. Ya sea antes o después de los eventos en Vale. Si la guerra civil salía mal y el pueblo quedaba débil e indefenso frente a los Grimm, podrían haber optado por encerrarse. Me pregunto qué les pasó. La puerta estaba cerrada, comentó Winter, pero no tenemos pruebas de que no la cerraran después de ellos. Él la miró. ¿Crees que los Asari vivieron? Creo que es posible. Nuestra propia raza tuvo que originarse en alguna parte. Mira aquí. Tocó las grietas del suelo que se extendían hacia la bóveda. Parece una calamidad que está destrozando los cimientos de Remnant. Puedo ver por qué asumirían que es el futuro fin del mundo con imágenes como esta. Podría representar desastres naturales en el pasado. Los historiadores han teorizado durante mucho tiempo que Atlas pudo haber sido una vez parte de Sandus, pero que puede haberse separado y alejado durante milenios. Si eso era cierto, entonces Bault podría haber cumplido su propósito. Los Asari que se encerraron en su interior sobrevivieron al llamado fin del mundo, emergieron y fundaron la siguiente civilización, ya sea la que se convirtió en los Cuatro Reinos, o una diferente entre su tiempo actual y el tiempo de Ozpin y Salem. Ozpin y Salem podrían ser de Bault. O podrían haber sido ya inmortales antes de Bault, ya que no habrían muerto como todos los demás. Su mano con el sigilo brillaba débilmente cuando lo sacó de su bolsillo y lo colocó en la pared. No estaba seguro de lo que esperaba, pero no hubo destellos de luz ni movimientos bruscos. Incluso para él, el mural era obviamente más amateur que el anterior. Una mano firme hizo esto, no magia. Me pregunto si Ozpin tuvo algo que ver en la construcción de este lugar. Winter se detuvo. ¿Crees que lo habría hecho? Bault suena como algo a lo que le pondría un nombre. Fundó las academias y se llaman Beacon, Signal, Shade, Aven y Atlas. Todo eso tiene que ver con la protección. No tenemos evidencia de que este lugar se llamara bóveda antes. Así es como esta gente lo llama. Cierto. Escondió la mano antes de que el sacerdote pudiera regresar. Entonces, algo sucedió para que aparecieran los Grimm y el mundo comenzara a desmoronarse. En Vale, los Asari encontraron las reliquias y las usaron para empoderar a su gente y luchar contra los Grimm. Sin embargo, hubo discusiones al respecto, o tal vez sobre cómo se usaron y sobre quién, y terminó en una guerra civil. Mientras tanto, en Atlas, los Asari crearon un lugar que podrían usar para soportar y sobrevivir a la calamidad. Todavía no era suficiente para saber con certeza lo que sucedió. ¿Cómo terminó la guerra civil? Parecía que era la pieza que faltaba. Si uno de los bandos huyó, entonces esa gente podría ser la Asari que se encerró aquí. Si uno de los bandos era masacrado, ese no sería el caso, pero tampoco sabían si la civilización Asari terminó después de esa guerra civil. Podría haber sobrevivido tan fácilmente, durar unos cientos de años más y luego caer en algo no relacionado. Tenía que haber alguien vivo para hacer el templo y ese libro. Pero podría haber sido Ozpin. No puede morir. No tenemos suficiente, dijo Winter, haciéndose eco de sus pensamientos. Hay demasiados cabos sueltos. Necesitamos encontrar más templos, aceptó. Este fue un buen hallazgo, especialmente porque demuestra que los Asari estaban activos fuera de Sandus. Creo que esto marca el final de ellos en Atlas. Todos vinieron aquí y se encerraron. ¿Pero de qué? Preguntó Winter. Los Grimm. ¿De verdad lo crees? Si tenían el poder de hacer un lugar como este, ¿por qué temer a los Grimm? Haced todos vuestros muros de este material y tendréis una fortaleza impenetrable. Tenía razón. Los Asari no necesitaban temer a los Grimm si tenían el poder de las reliquias, del aura y las apariencias, y a juzgar por el hecho de que las personas en el mural caminaban erguidas y estaban reteniendo a los Grimm en los bordes, tenían aura. Esa es la prueba de que esto llega después de los eventos en Vale. Después de que las reliquias fueron descubiertas y utilizadas. Lo cual tenía sentido. Obviamente, esto fue fundado por magia y probablemente provino de las reliquias, ya sea de la reliquia del poder o de la reliquia del conocimiento, asumiendo que la magia era algo que se podía aprender y, por lo tanto, obtener de los Ginas. No solo los Grimm, entonces. Algo más. ¿Crees que están ahí las grietas? Parece plausible, dijo. ¿Por qué molestarse en tallarlos en murales si no son importantes? La cortina se corrió antes de que pudieran continuar, y el sacerdote regresó, llevando consigo un libro gastado con páginas amarillentas. Lo extendió con orgullo. Aquí están los anales de nuestras leyendas que me contó mi padre. Los compuse al pie de la letra.
Rezo para que sean tan valiosos para ti como lo fueron para mí. Estoy seguro de que lo harán. Jaune tomó y hojeó rápidamente, aliviado al descubrir que el idioma era el suyo. Había una buena posibilidad de que todo fuera una tontería, pero si incluso una sola página tuviera un núcleo de verdad, valdría la pena. Aquí. ¿Serán suficientes 2000? Un libro típico en Vale se podía comprar por 70 gravámenes, pero esto no era lo típico. Muy generoso. Gracias. ¿Has tenido tiempo de complacerte con las profecías? ¿Lo hemos hecho? Sí. Winter guardó su cámara y optó por no llamar al sacerdote por su suposición. No cambiaría nada. Gracias por dejarnos verlos. No es una gran tarea, créanme. Y si alguna vez llega el fin de los tiempos, espero que regreses a Vault. Sepan que nuestras puertas siempre estarán abiertas para aquellos que encuentren su camino aquí. Se inclinó desde la cintura, con una mano en el corazón. Que les vaya bien a los dos. Tú también, dijo Jaune, inclinándose hacia atrás. Barra. La comida en Vault no era muy diferente de la que se servía en otras partes de Atlas. Guiso contundente, carne y pan suave horneado que se derretía en la lengua. No era tan rico como lo que se podía tener en la mansión Schme, pero era más abundante. Porciones más grandes y presentación menos artística. Jaune se comió el suyo sobre el libro que había comprado, repasando los cuentos y leyendas escritos. Winter abrió la solapa de su tienda y entró. ¿Algo hay dentro? No mucho más que leyendas. Una línea interesante aquí dice que el fin del mundo llegará cuando la luna esté completa de nuevo. ¿Entero? Está destrozado. Está basado en los murales. Limpió el último guiso con un poco de pan y se lo tragó. No nos dimos cuenta, pero los murales tenían la luna como un círculo. Entero. ¿El sacerdote supone que eso significa que la luna se formará de nuevo? Cuando realmente significa que la luna estaba entera cuando se hizo Vault. La calamidad, sea lo que sea, destrozó la luna y la tierra. Ella entró y se sentó a su lado. Dejando a un lado el riesgo de Salem, hay algo fascinante en descubrir todo esto. La historia antigua la hemos olvidado tan fácilmente. Yo siento lo mismo. Si no fuera por todo lo demás, podría imaginarlo a él, a Winter y a Emerald explorando Remnant y descubriendo cosas. Sin embargo, no habría sido una buena vida para Em. Por mucho que hubiera accedido a estar con él, tener amigos en Yang y Ruby en Vale era mejor para ella. Ya sea que se diera cuenta o no, se había vuelto mucho más expresiva desde el gimnasio Ash. Una cosa a tener en cuenta, continuó, es que podría no ser tanto un caso de historia olvidada como enterrada. ¿Ozpin? Creo que sí. Ni siquiera le culparía por ello. Pasó lo que pasara, aniquiló a toda una raza de personas. No tiene mucho sentido causar pánico por eso o hacer que la gente vaya de buscar las reliquias. Jaune golpeó su propio pergamino, sobre él la imagen del primer mural. Mira, la guerra civil. Antes pensaba que podría ser solo por el poder de quien tenía que gobernar, pero ¿y si se trataba de la calamidad? Winter se inclinó y tarareó. ¿Cómo es eso? Bueno, el problema original es que los Grimm y los Asari usan las reliquias para empoderar a su gente para vencerlas. Todo pinta bien. Pero luego ocurre la guerra civil y vemos que las reliquias se dividen, 2 para cada persona. En su cabeza, todavía estaba convencido de que el rey era Ozpin y el líder del bando opuesto de la guerra civil, Salem. Tenía demasiado sentido. Sin embargo, puede que no sea solo un juego de poder. Podría haber sido un desacuerdo sobre cómo manejar lo que estaba pasando. Una grieta teológica o política que dividió a su pueblo en 2, con las reliquias divididas entre ellos. Es posible. Winter le acarició la barbilla. Esto se encontró en Sandus, ¿sí? El bando que ganó la guerra podría haber permanecido allí mientras los perdedores huían a Atlas, que habría sido Mantle en ese momento. Con el tiempo, podrían haberse convertido en los Asari que eligieron vivir en Vault. Lo que significa que los de afuera habrían sido los victoriosos Asari, que habían caído a tiempo ante los Grimm o sus propios problemas internos. Cuando la luna se hizo ánicos. La calamidad no había terminado cuando usaron las reliquias para luchar contra los Grimm. No puede haber sido porque la luna todavía estaba en una sola pieza. Exactamente. Primero se dividió la tierra. Winter tocó la imagen de las grietas en el mural aquí. Los Grimm aparecieron, los Asari usaron las reliquias para empoderarse, o las descubrieron o las hicieron, y luego vino la guerra. Tocó la escena final. Como resultado de la guerra, los Asari se dividieron y probablemente se tambalearon.
Un bando huyó a Atlas para crear la bóveda y los otros presumiblemente se quedaron para defender su reino. Sin embargo, la Tierra continuó abriéndose cuando los Asari entraron en la bóveda, lo que significa que podemos suponer que lo que sucedió después fue suficiente para dividir a Remnant y la Luna también, eliminando la mayor parte de la vida en la superficie. Y finalmente, terminó Jaune, los Asari salieron de la bóveda y comenzaron a poblarse de nuevo, pero como su reino estaba casi muerto y probablemente no querían repetir los errores del pasado, dejaron que su historia se desvaneciera en la oscuridad. Los secretos de la magia y las reliquias con ella, dijo Winter. ¿No lo sugería esa carta de Salem? Decía algo sobre no informar a Ozpin porque te silenciaría. Sí. Y cuando encontré ese libro en Vale, tuve una visión. Recuerdo que dejé el libro y luego me mataron sobre él. Se tocó el pecho por donde había atravesado la espada. Creo que las personas a las que estaba mirando estaban tratando de ocultarlo. Estaba sellada detrás de una puerta que solo pude abrir gracias a la marca de Salem. Incluso mataron al que lo colocó. Es un gran esfuerzo. La pregunta es, ¿por qué? Para evitar otra calamidad. Sería la respuesta más obvia. Así que, Winter se echó hacia atrás. ¿Significa eso que la magia lo causó? Casi tenía que hacerlo. Eso o la codicia humana, lo que explicaría por qué Ozpin escondió las reliquias. Sin embargo, eso era demasiado florido, y Ozpin estaba dispuesto a revelarlos y reunirlos con el equipo RNJR y los demás para vencer a Salem. En última instancia, ese era su objetivo, matar a Salem. ¿Y su objetivo era qué? ¿Destruir a todos? ¿Llegar a ser todopoderoso? No lo sabía. Nunca había habido caso de preguntarle qué quería. Conocía su pasado, al menos en términos de que ella y Ozpin estuvieron juntos y la muerte de sus hijos, pero la venganza o el dolor no encajaban realmente. Si solo quería vengarse de Ozpin, ¿por qué incluir a tantas otras personas? Podía salir en público y ofrecerse a alejar a los Grimm si renunciaban a Ozpin. Era un negocio que los reinos se alinearían para completar. Ozpin nunca se lo dijo. Nunca mencionó qué era lo que quería Salem, solo insinuó cómo quería destruir todo o acabar con el mundo. Y, sin embargo, ¿qué sentido tenía eso? Ozpin hizo que pareciera que quería una forma de salir de su inmortalidad, pero lo había encontrado al final de su vida. Allí se estaba muriendo, pero quería impedirlo. Había algo más. ¿Algún otro motivo? Recolectando las reliquias. Aparte del hecho de que eso no le ofrecería mucho de lo que no tenía ya, ahora tenía que preguntarse por qué. Salem había existido desde que las reliquias fueron encontradas y utilizadas por primera vez, así que ¿por qué esperar exactamente hasta ahora para hacerlo? Debía de haber sabido de la existencia de las doncellas antes, y Ozpin habría sido mucho más vulnerable en los primeros días, antes de que las academias de cazadores estuvieran tan establecidas como ahora. ¿Por qué esperar? No lo sé. ¿Por qué no le preguntas a ella? ¿Qué? Jaune miró fijamente a Winter. Pregúntale a Salem. No está de más intentarlo. Ella se puso en contacto contigo primero. Encuentre una manera de comunicarse con ella y enviarle un mensaje. Mira lo que ella dice en respuesta. Obviamente, no podemos confiar en que sea preciso, pero podemos desmenuzar los detalles. Mencionó que fuiste el último Asari vivo. Ella cree que soy de bóveda. Tendría sentido, ¿no? Apareciste de la nada con poca historia y sin antecedentes. Tu memoria también está revuelta, pero eso tendría sentido si naciste y te criaste en Baúl sin ningún conocimiento de tu gente. Winter le tocó el brazo. Juega con eso. Contacta con ella. Mira lo que te dirá cuando crea que no sabes nada. ¿Y Ozpin? No se lo mencionaría. Por extraño que parezca admitirlo, aquí es más peligroso para ti que para Salem. Si realmente cree que conocer a los Asari podría provocar el fin de Remnant, no dudaría en matarte. Había poco que reprochar a Ozpin. Si era tan malo como daban a entender los murales. Y si el final se acercaba de nuevo, bueno, eso podría explicar por qué Ozpin y Salem eligieron esta época para actuar. El tiempo era limitado y tenían una fecha límite. O al menos sentían que el tiempo se acababa. Tenían razón. Los Grimm eran más activos, pero últimamente no había oído hablar de ninguna fisura o desastre natural. Supongo que no hay que dejarlo al azar. Veré qué se puede hacer.